a la segunda edición, bueno, el segundo día de la fecha. Hoy lo marcamos sobre los procesos, ¿no? Como ya comentamos ayer en la presentación, queríamos dividir cada día con una temática, ¿no? Y desde una perspectiva. Así que hoy tenemos con nosotros a 4 ponentes muy interesantes y la primera es una persona que ya imagino que conoceréis del año pasado, ¿no? Que participó con nosotros. Y bueno, ella es María Fandiño, trabaja en el estudio de Michelle y Miquel, está bien así, y es arquitecta por la Escuela de Economía, paisajista por la UPC, donde ahora mismo es profesora en el máster. Y sin más os dejo con ellas para no dilatarnos demasiado. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, cuando vi el cartel este año de la FEDSAC, pensé que tenía una investigación que me había emocionado muchísimo y que en realidad relacionaba dos conceptos que se planteaban en la convocatoria. Que una de las preguntas era si acabaremos, ¿no?, como encerrados en el Big Data o todavía lo que es el conocimiento del lugar y la relación con las personas si tenía futuro, ¿no? Entonces me pareció interesante traer esta investigación, que es un poco una investigación que aúna estos dos conceptos y se llama Conversaciones con paisaje. Dos puntos, quién es quién, que lo veremos al final. Se me pidió que no hiciese la típica ponencia en la que uno habla y presenta toda su teoría, entonces bueno, va a ser bastante dinámica. Las partes de teoría me las he saltado un poco, el que quiera luego saber más puede preguntarme al terminar. Y tendremos una primera parte en la que explicaré el proceso de esta investigación y luego en la segunda parte pondré unas imágenes y a ver si conseguimos un poco de interacción del público para intentar saber qué imagen ha salido de qué persona. Conversaciones para mí es un manifiesto de recuperar la relación de persona a persona, es decir, recuperar conversar con alguien y obtener una información, sobre todo en mi campo del territorio. Al final las personas que habitan un territorio son las personas que desarrollan su vida, lo transforman o simplemente lo visitan, las que obtienen diferentes percepciones del mismo. Entonces, conversar con ellos y obtener una información que en este momento es intangible, intentar materializarlo en planos, en cartografías que yo llamo cartografías sensibles de sistemas del territorio que en realidad consigan emocionar, porque al final yo creo que lo que caracteriza a nuestra profesión es que nos emocione, y que nos emocione es lo que consigue que sigamos trabajando. Entonces, en primer lugar, os voy a decir dos principales conceptos que he tenido en cuenta durante todo el desarrollo de esta investigación y que los tengo como si fuese pues, los dos grandes mandamientos. El primero es que siempre, para que haya paisaje, en toda definición de paisaje, siempre interviene un sujeto y un objeto. El sujeto siempre será una persona y el objeto siempre va a ser el territorio. Y el resultado va a ser el paisaje. Por tanto, el paisaje, lejos de ser un conocimiento, un concepto universal, pasa a ser una forma de conocimiento especializada y siempre, siempre objetiva, que depende de cada persona y además evoluciona en el tiempo. Aquí vemos en el sujeto interacciona con el paisaje y con el territorio. Esta relación que tenemos entre territorio, paisaje y personas o gente que lo habita da lugar a una cultura. El ser humano se caracteriza o se diferencia de otros seres vivos en que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento. Y este conocimiento, en este caso asociado al territorio, da lugar a una cultura que se transmite de generación en generación y somos nosotros ahora los encargados, estamos como en este momento de bypass, que también se comentaba en el manifiesto, que tenemos que ser los encargados de conseguir que esta memoria no se pierda. Y para que no se pierda, para mí, una de las soluciones es intentar mapearlo. La segunda afirmación va un poco en contra de mí y de mis compañeros. Y es que, bueno, se ve muy mal, ya me pasó el año pasado, pero dice que los que menos sabemos de paisaje son los paisajistas.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, paisajistas o los técnicos. Esto quiere decir que desde tiempos ancestrales el ser humano se ha caracterizado por transformar el territorio con un beneficio propio. Entonces, a medida que iba realizando las conversaciones con las diferentes personas del territorio, bueno, decir que la investigación está realizada en un pueblo, no sé si lo conocéis, que se llama Guarda, que está en la frontera entre España y Portugal, en la desembocadura del río Miño. Pues a medida que hablaba con diferentes personas que habían tenido diferente relación con el territorio, me daba cuenta de que me describían cualidades del paisaje que para mí eran completamente invisibles. Entonces, una vez conocidas, me parecía totalmente imprescindible mapearlas o producir un objeto que nos sirviese de herramienta para estudio de ese territorio o incluso para el proyecto. Entonces, este es un poco el resumen. No os enseñaré todos los planos producidos por todas las conversaciones, pero el proceso se resumía en que mantuve conversaciones con todos estos sujetos y luego los englobaba a cada uno dentro de un marco teórico de paisaje cultural, paisaje inconsciente, paisaje recorrido o paisaje sensible. Una vez los englobaba en un marco teórico y entonces este marco teórico me ayudaba a definir qué era lo que ellos en realidad me habían dicho en las conversaciones, pasaba por el traductor. Este traductor somos nosotros, ¿no? Se ha hablado de nosotros también como directores de orquesta estos días, como los encargados de transformar esta información en otra. Y como resultado, de 10 personas obteníamos 10 paisajes diferentes. En primer lugar, tenemos el paisaje cultural. Muy resumido os voy a explicar esto porque si no podemos estar aquí 2 días. El paisaje cultural se caracteriza por esta memoria que os contaba. Normalmente en estas conversaciones se entrevistó a un marinero, a una agricultora, a un señor que tenía una imprenta y se entrevistó también a un historiador, que vivían, todos que habían vivido y desarrollado su actividad en la villa de Aguarda. Y todas las conversaciones que mantuve con ellos se basaban en que tenían una parte de esta memoria del lugar, de lo aprendido, de lo que habían aprendido de pequeños y lo que habían bebido, y luego, dependiendo de las interacciones que habían tenido ellos con el territorio, cambiaba la percepción que tenían del paisaje. Entonces, los planos, por ejemplo, que salían de hablar con el marinero eran muy diferentes de los planos que podrían salir de hablar con la agricultora, porque su relación con el territorio, en este caso, marinero y agricultor, era una relación de transformación del territorio para obtener, en realidad era su medio de vida, eran diferentes. Entonces, bueno, ahora os voy a preguntar, mis alumnos del taller, por favor, que no respondan, porque ya lo saben, ¿qué creéis con qué conversación creéis que ha salido este plano? Si de hablar con el marinero, con la agricultora, con el historiador, ¿algún voluntario? Con el marinero, vale, gracias. Pues sí, este plano se obtuvo de la conversación con el marinero y ahora vamos a ver cómo se obtuvo este plano. En realidad, cuando empecé a hablar con Manolo, él me comentaba el recorrido que hacía todos los días antes de salir a la mar. Este recorrido se basaba en pasar por la calle Malteses, que es una calle de segunda línea de costa que va a dar, o sea, cuyas transversales focalizan las vistas hacia el puerto de La Guardia hasta la cofradía. Cuando Manolo me describía su recorrido, en realidad me estaba describiendo unas cualidades de las que él no era consciente. Me hablaba de el sonido, el viento, me hablaba de cómo percibía él ese recorrido hasta ir a la cofradía. Muchas veces me decía que incluso él, saliendo de casa y caminando hacia la cofradía, sabía que en realidad no iba a poder salir al mar. Era algo que ya tenía interiorizado, me lo contaba como algo normal. Entonces, una vez el traductor, que en este caso era yo, se pone a investigar cómo era que podría percibir si podría salir al mar o no, empecé a investigar todas estas transversales cuya sección entraba o no entraba el viento del mar. Y en realidad, Manolo lo que me estaba describiendo
era el mar de fondo y el mar de viento, dos dinámicas que se producen a kilómetros y kilómetros de la costa, dos procesos naturales que se producen a kilómetros de la costa y que se podían percibir caminando solamente por este recorrido que él realizaba. Si vemos el punto naranja donde se encontraba Manolo y los procesos de mar de fondo y mar de viento, que supongo que aquí casi todos seremos gallegos, todos sabemos que con el mar de fondo no se puede salir a la mar. Entonces, como resultado, vemos este plano, que además estoy muy contenta de haberlo producido, porque en este plano se lee la estructura de la construcción del territorio. Solo se han dibujado los muros de piedra y las medianeras de las viviendas que dan al puerto, que nos habla de una construcción asociada a un sistema productivo, y nos habla también, bueno, se dibujaron las profundidades del mar, las direcciones del viento cuando se producía sobre todo el mar de fondo, y los puntos, las transversales por las que entraba este viento del que me hablaba Manolo. Una de las cosas de las que más orgullosa estoy es que ahora mismo se está planteando cambiar el pavimento de la calle Malteses, y se me ha pedido este plano para valorar la colocación de diferente pavimento por donde entra diferente sonido, para marcar esta cualidad del territorio. Es decir, ya no solo es una cualidad sensorial, sino que por donde entran estas franjas de viento, que aquí en Coruña también pasa en algunas transversales que dan hacia el Orzán, entra muchísima agua y se encharca muchísima más. O sea que no es una solución estética, sino es una solución que responde a un problema, poner otro tipo de pavimento. Vale, este plano es difícil, entonces os voy a dar yo la pista. Este plano resume la sensación que tenía Casilda, que era la agricultora, cuando iba por las mañanas a su parcela de cultivo desde su casa. Siempre me decía que las terrazas de cultivo, que eran las que están en primera línea de costa, se hacían con distancias muy pequeñitas, porque la salinidad normalmente tenía algunos problemas con conseguir buenas cosechas. Entonces, cuando me describía su recorrido, me hablaba siempre del viento salino y sobre todo de la sombra del monte de Santa Tecla, que es el pico más alto que hay allí, y se encontraba en esta franja litoral. Entonces se mapeó las sombras, que además tenemos la del monte, que es constante, que es este elemento negro que aparece aquí a la izquierda, y luego la salinidad, y no se ve muy bien, pero cómo va variando la sombra arrojada a medida que pasan las horas. Este plano salió de hablar con Casilda, que me describía también, al igual que Manolo, el recorrido que hacía cada mañana. Si os fijáis, todos los planos que están dibujados representan cualidades del paisaje de forma en la que han sido construidas acordemente con el territorio. Volvemos a ver las transversales de las viviendas que se colocan frente al mar, y empezamos a ver estos muros de piedra que en realidad son los que construyen el lugar. Esta sería la parcela que cultiva Casilda, y aquí, no sé si se ve muy bien, hay un penedo en el que, como no se puede cultivar porque está lleno de roca, en La Guardia, sobre todo, cada vez que hay un penedo ponen un molino de viento, un molino como los de Castilla, porque es una zona muy venteada. Al final, el plano, no se ve casi nada. Casi es mejor que no se vea, porque las curvas de nivel están dibujadas, pero vemos cómo el proceso constructivo de los muros de piedra en realidad dibuja la cualidad de este territorio. Se puede ver aquí donde está el molino, y ahí que había una antigua explotación de una cantera. Y si nos vamos a la realidad, vemos exactamente cómo es este lugar, que no deja de ser una representación exactamente de cómo es hoy en día. En el paisaje sensible, el paisaje sensible lo definí porque tenía la posibilidad de hablar con mucha gente que en realidad en su vida se dedicaba al arte o a representar alguna cualidad del territorio mediante arte. Y aquí se entrevistó a un poeta, a un fotógrafo y a una pintora. Entonces,
Estas personas responden diferente cuando hablan del paisaje porque al dedicarse al proceso creativo en realidad ya interiorizan. Es como nosotros cuando dibujamos un plano. En realidad muchas veces los profesores de la escuela nos dicen que hasta que lo dibujas no entiendes cómo es el lugar. Pues a ellos le pasaba lo mismo. Entonces ya tenían como un poco este proceso avanzado de poder describir su territorio porque en realidad se dedicaban a esto. Y entonces se realizaron algunos estudios con el fotógrafo representando las diferentes cualidades que tenía, sobre todo en la colorimetría del lugar. Es muy típico que en el puerto de Aguarda la gente se ponga a ver el atardecer y si buscáis en internet hay millones de fotos viendo el atardecer en el puerto de Aguarda y entonces se analizó como en primer lugar una colorimetría con la horizontalidad que supone ver el sol poniéndose sobre el mar y luego en contraposición con el paisaje de interior, el interior de La Guardia que ya colinda con el Rosal, cuyos colores y el agua de los ríos contrasta totalmente con la parte del océano Atlántico. Asimismo, también vemos que dentro del mismo mar se puede percibir como algo tranquilo y como un elemento al que hay que tener respeto. Este mar, por ejemplo, es el mar que me definía Manolo cuando iba todos los días a trabajar, porque para Manolo el mar es esto. Normalmente la gente que se dedica al mar le tiene mucho más respeto que la gente que no se dedica al mar, porque sabe en realidad cómo funcionan sus dinámicas. Y normalmente los que no nos dedicamos al mar lo vemos como esta superficie plana, este espejo que nos transmite relajación, etc. Entonces, a partir de estos estudios se sacaron las diferentes cualidades que podía tener este paisaje en función de la temporalidad, del lugar en que te encuentres, etc. Esto es muy importante de las conversaciones con los artistas. No se sacó creo que con la pintora sí que se sacó algún plano. No se sacó plano, sino que se sacaron imágenes. Y es que muchas veces hay elementos que no se pueden representar con planos y se tienen que representar con imágenes. Pero cuando hablamos de cualidades del territorio, es muy importante generar elementos que emocionen, ¿no? Porque una vez algo te emociona, lo interiorizas y lo valoras. Me pasó con mucha gente de Aguarda que cuando luego les enseñaba los planos o las composiciones que obtenía a través de hablar con ellos, me decían como, pero ¿esto te lo he dicho yo, esto? Y yo, sí, usted me lo ha dicho, con su vida cotidiana me ha representado un territorio que en realidad es fantástico, o sea, tiene muchísimas cualidades. Y esto pasa en cualquier territorio, no solo en Aguarda. Yo tiro para casa, evidentemente, pero... Y luego, en el siguiente grupo del paisaje recorrido, se entrevistó a un peregrino que hacía el camino de Santiago portugués por la costa, que pasa por Aguarda, y a un turista. El paisaje recorrido es muy interesante porque en realidad una persona que viene a visitar otro lugar que es desconocido tiene en cuenta su memoria y su experiencia que tiene del lugar del que proviene, con el que siempre realiza comparaciones, porque siempre comparamos con lo conocido. Y luego las impresiones que se lleva del lugar, o sea, el recuerdo que se lleva del lugar, se basa por grandes estímulos que va obteniendo. Y esto lo hablaba ayer con los alumnos del taller, que por ejemplo, es diferente cuando vamos en un recorrido, los peregrinos normalmente buscan lo que se llaman los horizontes permanentes, que son los horizontes que te ayudan a localizarte en un punto geográficamente. Es decir, pues por ejemplo en Barcelona, cuando alguien está perdido en el Ensanche, si mira hacia arriba y ve Tibidabo, sabe perfectamente que allí está la montaña y que el Port Vell está abajo. Y lo mismo, por ejemplo, pasaría en A Coruña, cuando no tienes horizontes permanentes que pueden ser naturales o construidos. En Coruña nos podríamos orientar con el Obelisco, con el Monte de San Pedro, con la Torre de Hércules. Siempre buscamos como estos hitos para localizarnos en el territorio. Y en el paisaje recorrido siempre busca estos horizontes permanentes. Y el turista se mueve un poco diferente que el peregrino, porque ya que el peregrino sigue una línea siempre que tiene marcada, porque sabe por dónde tiene que recorrer, el turista se mueve de forma diferente, un poco más aleatoria. Supongo que todos habréis ya estudiado, o si no,
Dada y todos estos recorridos que hacían por la ciudad, al final lo que hacía era que se generaban unos mapas mentales que unían diferentes trocitos de la ciudad y componían su propio mapa mental. Entonces, en base a esto, bueno, este es muy fácil, ¿qué creéis que es? ¿El del turista o el del peregrino? Peregrino. Hay una chica allí que me contesta todo, me encanta. Este es el del peregrino, y aquí se representó por separado los horizontes permanentes que correspondían a elementos naturales y los horizontes permanentes, que era el elemento construido, que respondían a elementos construidos. Y entonces se representaban por separado. Esto es, al Camino de Santiago se accede por el río Miño, esto sería el agua dulce, pasa por detrás del Monte Santa Tecla, que es este gran elemento altísimo, y luego, una vez pasa por la Villa de Aguarda, se empieza a encontrar el Océano Atlántico y ya sigue directo hacia Santiago. De este plano se sacó este plano de visuales, que son las visuales que tenía la persona a través del recorrido que realizaba por el Camino de Santiago. Este plano se utiliza mucho, sobre todo en estudios de paisaje, las visuales, porque normalmente incluso en estudios de turismo se dice que la persona, la percepción que se lleva en un lugar se forma en los primeros 15 minutos de llegar y los últimos 15 minutos de irse. Entonces, las visuales y la percepción que tenga de un lugar es muy importante analizar a través de dónde pasa, incluso para señalar puntos hacia los que te interese que vea. Y este es el recorrido. Y este plano fue el que salió de hablar con el turista, que lo único que me decía de Aguarda era que le había sorprendido muchísimo los colores del puerto. Entonces lo que se buscó fue crear una sensación a través de los colores, mediante píxeles que relacionaban además la zona construida del puerto con los barcos que se encontraban en el interior. Al final lo que a él le había llamado la atención eran todos estos colores que se iba encontrando a través de estas calles. Esta era la calle Malteses que atravesaba Manolo para ir al mar, y estos eran, bueno, uno de los tantos colores que te puedes encontrar en las calles de Aguarda. Por esto digo que también se están haciendo ahora muchos estudios de color, sobre todo aquí en Galicia. Yo he visto que hay publicaciones sobre cómo se debe de poner, ¿no?, este catálogo de colores y tal, y al final no se puede hacer algo global, hay que estudiar cada territorio, porque en la región y en la cualidad de cada territorio tenemos la opción de progreso hacia el futuro, si no. Y por último ya, el paisaje inconsciente, que la verdad es que este capítulo lo pasamos muy bien porque trabajé con un psicólogo clínico y analizamos el comportamiento de los niños, que era para los niños el paisaje de Aguarda. Entonces fue muy interesante porque a los niños se les escribió un enunciado en el que evidentemente no se utilizaba la palabra paisaje, porque en el momento en el que se emplea la palabra paisaje, normalmente el sujeto siempre responde al concepto preestablecido. Entonces, si hubiese preguntado cuál es el paisaje de Aguarda, todo el mundo me hubiese contestado el Monte Santa Tecla, los castros del Monte Santa Tecla, el puerto pesquero. Entonces queríamos que a través de los niños, sin preguntarles cuál era el paisaje, se les puso un enunciado que decía que se está haciendo una campaña turística en el Ayuntamiento de Aguarda y se busca una postal que defina cuál es el territorio en el que te gustaría que se conociese. Bueno, me acuerdo del enunciado exacto, pero me ayudó el psicólogo clínico a redactarlo. Y entonces los niños dibujaban su entorno próximo, con lo cual era muy importante, sobre todo, ver dónde se movían estos niños, porque al final los niños tienen como esta memoria, es una memoria que va creciendo a lo largo del tiempo, pero en periodos cortos, y cuando son pequeños solo reconocen elementos que están próximos y con los que ellos interaccionan. Entonces era impresionante porque muchos niños me decían que el paisaje, bueno, cuando yo veía los dibujos, en realidad lo que ellos valoraban del lugar era el Parque de la Alameda. Otro decía pues que era el parque del otro sitio, otro no era un parque, era un cruceiro, porque allí jugaba el balón con el amigo, y otros dibujaban el puerto. Entonces se mapeó dónde se encontraba cada sujeto
y sobre todo qué elemento natural tenía al lado, si interaccionaba más con el río o con el monte. Y aquí os voy a preguntar también, que esto es bastante curioso, hay dos dibujos de dos niños que dibujaron exactamente esta vista, ¿vale? Esta es la vista que se tiene una vez entras en Aguarda, en la zona de la bahía, ves el dique, los barcos y la barandilla. Y la barandilla, para un niño, es un elemento muy grande y muy potente que le impide ver el mar. Entonces os voy a enseñar los dos dibujos y a ver si sois capaces de decir qué niño vive en el puerto y qué niño vive en el interior. Este es el primer dibujo, miradlo bien. Y este es el segundo. El segundo, de interior. ¿Por qué? Porque es más infantil. Bueno, vale. Pues no. Parece que a lo mejor sí que está en interior, pero que no tiene interiorizada la barandilla, ya no la anula su mente. Así que como que llega y se encuentra eso de golpe. Puede ser. Pues la chica... ¿Algo más? Y el que vive al lado, a lo mejor ya es como... Bueno, la barandilla está dibujada, en los dos casos. Lo que Sí, pasa pero en esta casi no se percibe. Pero no se percibe, es como que ya la tiene naturalizada. Entonces creemos que este es el que vive en el puerto. Yo sí. Vale, pues sí, en realidad este niño es el que vive en el puerto, pero hay un elemento que caracteriza totalmente estos dibujos, y es que en el puerto de Aguarda no existen barcos de vela. No, solo hay botes de remos. Y la capacidad con la que el primer niño, que además es más pequeño que el segundo, pero dibuja, ¿habéis visto los remos? Y las boyas. Entonces el segundo niño lo que dibuja cuando va los domingos con sus padres a tomar la Coca-Cola, porque además esta era la secuencia que realizaba cada domingo, lo que le sorprende y lo que interioriza a él del puerto de Aguarda es la gran barandilla, porque además es una barandilla de piedra bien grande, las gaviotas, si os fijáis, que en el interior no hay tantas, y los barcos de vela, que bueno, es la percepción que lleva, pero en realidad no son los que existen en el territorio. Bueno, aquí. Entonces, ya para concluir, quería lanzar una pregunta, y la voy a responder, de qué sirve mapear el patrimonio intangible, en realidad. Todo esto que os he enseñado hoy, y más que tengo y me gustaría contaros, pero creo que ya quedará para otra edición, ¿de qué sirve? En primer lugar, ayuda a establecer la estructura y las características que definen al territorio, ¿vale? Porque muchas veces era lo que decía, no lo sabemos todo, y aunque lo sepamos, no le damos el valor que puede tener hasta que una persona que ha vivido este lugar nos lo cuenta. Entonces es importante. En segundo lugar, generar contenido y generar estos mapas ayuda a crear conciencia, y desde aquí, en un mundo en el que, en este mundo en el que estamos ahora, con este ambiente de cambio climático y de cambio de dinámicas, sobre todo en el territorio, creo que generar conciencia sobre el paisaje y cómo se debe actuar en él es muy importante, es el primer paso que tenemos que dar, tanto como paisajistas o como arquitectos. Y en tercer lugar, como herramienta de investigación de proyecto. Uno de los ejemplos fue que cuando se hizo el estudio de las terrazas de Casilda, que era la agricultora, el ayuntamiento había hecho este relleno para crear un mirador al horizonte. Claro, cuando a mí me enseñó el relleno de tierra, que llevaba allí hechos ya muchísimos años, que querían hacer allí un mirador, en realidad les saqué todos los planos de Casilda y les expliqué que la estructura del territorio no funcionaba así, que se habían cargado en realidad el perfil natural y que habían creado una explanada inerte que no seguía las dinámicas del lugar. Y se consiguió, pues está en proceso, de que este elemento sea un lugar con sistema de terrazas recuperando la vegetación del lugar, o sea, conseguir que se recupere el paisaje. Se puede conseguir. Y en la parte del Camino de Santiago también se están poniendo puntos a lo largo del recorrido que indican los horizontes a los que puede ver cada persona, con lo cual al final el recorrido pasa a ser casi un recorrido cultural. Y nada, para concluir, yo quiero decir que en un mundo donde la globalización ha exterminado ya tantos paisajes, yo creo que profundizar en el conocimiento del paisaje cultural y de las personas que habitan un territorio es la solución para conocer este sistema de regiones.
yo personalmente me quedo con la región. Gracias. Bueno, gracias María. Bueno, vamos a dar paso a seguinte porque, como xa llevamos un chisco de retraso. Agora nos acompañan Carolina e Ramón, perdón, da cooperativa Hábitat Social, que é unha cooperativa de profesionais heteroxéneos que se dedican tanto a arquitectura como urbanismo como a investigación. Bueno, decir que, así como María é a única persoa do día de hoxe que chegou a FEDSAC a través da chamada, tanto eles como os que veñen despois son xente que nos convidamos porque nos parecía interesante a súa perspectiva sobre os procesos, non? Así que vos deixo con eles e espero que disfrutedes. Gracias. Imos coller asentos. Sí. Funciona ese micro tamén? Sí, tamén. Bueno, hola y gracias a FEDSAC por montar todo este barullo estos días que está guai. Imos tratar de falar tamén pola xornada como é e polo que nos dixeron de dúas cousas que tratamos de levar a todos os nosos proxectos, que son a importancia do proceso, posiblemente máis que o resultado, o importante porque influe no resultado, e a construcción natural, que tamén é algo que tratamos de levar sempre aos nosos proxectos. E dentro de todos, bueno, de algúns exemplos e procesos, imos comezar quizáis co noso propio proceso de formación en cooperativa. Nos coñecimos a través de outros diferentes procesos colectivos, relacionados con movimentos sociais, temas vencellados a urbanismo, evidentemente, a arquitectura, por dereito a cidade, os modelos de cidade, a traducción de documentos importantes para a cidadanía, como plans xerais, bueno, etc. E a raíz de aí, pois, é un medio que no que nos gusta, sobre todo pola súa influencia na sociedade, e tratamos de ver, de artellar algún modo no que puidéramos facer a nosa práctica profesional con esos obxectivos. De aí, a decisión igual máis doada foi de que maneira nos agrupábamos. Hai diferentes modalidades, asociacións, empresas, etc. E a fórmula cooperativa, pois, era algo comigo, non é máis que coñecimos, non había discusión, porque ten moitos valores que casan perfectamente coa nosa maneira, a nosa filosofía de traballo, e que, basicamente, por resumilos, por si non son coñecidos, algúns valores son que todos os participantes tomamos decisións por iguais, é unha organización horizontal, a súa vez permite movimentos, crecemento da cooperativa e temos problemas. E bueno, como digo, pois esos valores nos permitían tamén traballar con outros asentes que é moito máis doada a relación, a comunicación. Dentro destos, bueno, sí, en resumen de contas, esos valores operativos, non sei se algún máis sin salientar. Sí, bueno, falar así como un dos valores máis importantes, non? Das cooperativas que, bueno, é poñer as persoas no centro.
O sea, darlle valor o que a persoa e o seu traballo como un patrimonio común. Dentro deso, pois, ter a flexibilidade, as facilidades para que as persoas podamos desenvolver a nosa vida, os nosos desexos, pois non sei, cada un ten as súas necesidades persoais, tratamos de facelo viable dentro do noso proxecto profesional. Por iso tamén esa evolución continua que decimos a través do tempo, non? Imos tratar así de cada un dos procesos, facer así un pouco do punto de partida, que neste caso era como nos conhecemos, e algún tipo de valoración crítica, e neste caso tamén por poñer, bueno, a fórmula cooperativa creo que nela, e a verdade que ten todas as ventaxas. Quizás por comentar algún aspecto así que nos, que digamos, bueno, pues isto tampouco é todo un camiño de rosas. Unha das cousas que nos implica algún mes de traballo é que, evidentemente, o ser, neste caso, somos 4 e claro, somos, por así decirlo, os encargados de toda a labor administrativa, de procurar ou arrancar procesos nosos, independentes, e de incluso administrativos e todo. Pois eso é unha tamén das leas diarias coas que e logo dentro... Perdón, porque nos imos así interrumpindo, non o temos moi preparado, pero vamos facendo incisos. Neste sentido que decía Ramón, de que temos que ter como esa actitude multitarefa, non? Que nos dedicamos dende o que é a propia actividade do traballo profesional, da arquitectura, da construcción e tal, pero tamén temos que facer tarefas de xestión administrativa, de difusión do que é o proxecto, non sei, de limpeza, de mantemento do noso local e tal. E dentro do que iso implica que, bueno, pois que ás veces é unha carga, é complicado, porque tens que compaxinar todo, non? Non todo é remunerado, evidentemente, pero eso é a realidade da vida. Tamén é un pouco como nós queremos entender os traballos, non? Así a nivel integral. E últimamente que se fala tanto do tema dos cuidados e tal, pois tamén queremos que está aí. Entón, moi interesante, pois, poder practicalo, que é moi sano, sempre que estea ben repartido entre todas as persoas que participamos. E logo dentro do, xa mellor para ir rematando con parte cooperativa, como, bueno, como anécdota, hai diferentes tipos de cooperativas, non? No noso caso, comezamos como cooperativa de traballo asociado e agora, dende hai uns anos, estamos nesa fórmula de sen ánimo de lucro. Que por un lado foi algo, pois unha pequena, bueno, non perexa, pero coa administración, porque non se concebía, en resumidas contas, que un estudio de arquitectura pois que fose sen ánimo de lucro. O lucro, por se acaso fai falta explicarlo, non quere decir que traballemos gratis, evidentemente, sino que non é o rédito económico, o beneficio económico o principal motivo da empresa, sino que, como decía Carolina, son as persoas, pero depois, evidentemente, temos que comezar por dignificar o noso traballo e, evidentemente, cartos hai por medio, se cobra por iso, claro. Para nós era importante facer esa mezcla, non? De compromiso social e compromiso profesional. Queremos vivir dignamente do que consideramos este traballo, non? Pero, bueno, independentemente de que podamos participar e involucrarnos nos procesos máis ou menos en función dos nosos intereses tamén. Pero, claro, que non significa que non queramos cobrar por traballar. O que sí, a nivel práctico, creo que era o que ibas a contar, o sin ánimo de lucro non significa que se xa gratis, senón que non podes cobrar máis de unha vez e media ou que está estipulado por convenio. Como ainda o temos tal noxe, non nos preocupa moito. E por outro lado, claro, se hai algún beneficio a finais de ano, por exemplo, falando así no mundo empresarial, o que se fai con eses beneficios non se reparte entre as socias, senón que se reinvirten dentro do proxecto cooperativo, non? E, bueno, logo eso, os ámbitos de traballo os hemos seguido vendo agora con exemplos
e basicamente iso, o sea, incidimos, tratamos de levar a calquera dos proxectos, pois, ter en conta do que se parte, das necesidades e dos recursos que parte cada colectivo ou cada persoa co que traballamos e bueno, irlo vendo agora por exemplos. Sí, como objetivo xeral do noso ámbito de traballo, non? Chamamos a construción social do hábitat. Eso é, para nós, tal como entendemos, pois, mellorar a vida das persoas, non? A relación entre as persoas destas co medio construído co medio natural, non? Entón tratamos de, pois eso, traballar a partir das dinámicas coa materia física ou das dinámicas de participación das persoas e tal, pois implicándonos ou facilitando ou acompañando os procesos, é un pouco o que é o noso objetivo, non? E, bueno, agora entrando así en algúns exemplos, imos ver, bueno, imos comenzar con un par de vivendas unifamiliares con características peculiares cada unha. Neste caso, no que temos agora na pantalla é unha parella que tiña unha vivenda típica das vivendas da aldea dos anos 50, 60 e que querían transformar, facer a súa propia vivenda. Isto xa comezou hai tempo, por aí mellor hai 3 anos, 4 anos, tranquilamente. E o que sí que tiñan claro é que querían, por un lado, esa transformación da súa vivenda empregar materiais naturais e, por outro lado, a involucración deles era ata tal punto que todo o que puderon facer eles están dispostos. Unha vivenda en autoconstrucción, excepto a estrutura, diría eu, e a intervención tamén foi, pola nosa parte, foi un proceso de acompañamento dende as primeiras intencións que trataban de recoller un posible resultado final da vivenda ata como ir marcando pasos a pasos en función dos seus tempos e dos seus recursos, das súas forzas, etc. E aquí, bueno, a parte nosa, como digo, esa, e despois a intervención da vivenda, por ter os medios limitados, baseouse prácticamente en buscar unha mellora enerxética, unha mellor orientación, a abrir unha galería e mellorar un pouco o espacio interior e a relación do interior coa parcela. Dentro desta autoconstrucción tamén tiveron que formarse, lógicamente, e algunhas das cousas que fixeron foi dende a tabiquería con entrelazados, xa que temos abaixo a dereita, ou os rebocos de barro, os cuales é unha profesional, os propietarios, e logo tamén o ollamento polo exterior, tamén algo no que participaron. Naquelas cousas onde non tiñan tanto coñecemento foron apoiados por profesionais a través de obradoiros ou a través do acompañamento e a vivenda ainda sigue agora xa é un fogar, quero dicir que xa é habitable, pero ainda siguen aí ampliando e facendo máis cousas, ainda foi este fin de semana onde estiveron con un obradoiro tamén para facer un peche con Bimbio. Sí, neste caso foi moi doado traballar con esta parella porque, bueno, son xente que xa está un pouco sensibilizada con o tema da construcción natural e non foi necesario facer como esa, de alguma maneira, esa pedagogía que ás veces nos dicimos que é necesario facer coa xente, non? Tamén para facer ese consumo consciente, que a xente se faga consciente en canto ao consumo en relación á construcción do hábitat, non? Para que a través desa formación ou divulgación e tal tamén poda cambiar a demanda, porque a xente está habituada a ver ou coñece ou é o convencional, non? Entón, bueno, tamén tratamos como de facer esta labor a nivel de divulgación e de coñecementos a través tamén da organización de obradoiros e outras prácticas así, e mesmo para nós poder practicar, poder coñecelos de primeira man e saber exactamente como se aplican este tipo de cuestións. E tamén, por outra parte, interesanos que os procesos podan ser o máis autónomos posible para que
tomen a súa vida propia para que a xente se implique neles, porque pensamos que a xente, que os procesos realmente para que saian ben, para que sexan exitosos e demais, a xente ten que implicarse porque os coñece, porque quere participar, porque está de acordo e porque o ten interiorizado. Entón, pois se trata deso, non? De que o leven a cabo eles directamente e que cobre vida propia e que co tempo pois vayan decidindo, pois isto funciona moito así ou isto é peor así. Entón, pois van tuneando a súa propia vivenda, que para eso é súa, non? Pues, a idea é un pouco acompañalos, facilitarles o proceso, asesoralos e tal. Pero, bueno, sempre que recaigan as súas mans as decisións, sobre todo, pois, eso, as finais, non? De como se utiliza. E isto entón, simplemente por poñer así unha valoración, que neste caso, já te digo, como houve unha boa sintonía coa parella e estábamos na mesma corda, pois foi doado, pero claro, o proceso desta maneira pois se dilata, que neste caso non é problema, pero claro, un proxecto que o mellor comezou, non me lembro, pero en 3-4 anos, pois agora continúa e claro, é un proceso lento, pero cada vez, Carolina, cada vez pois o van asimilando máis. Este outro caso de vivenda, tamén é unha parella, son bastante diferentes unha da outra. Neste caso tiñan claro que querían vivir dentro dunha parcela que contase con todos os criterios da permacultura e, por así dicirlo, un pouco illados do mundo. Isto é no medio do monte Monforte. Contaban cunha pequena ruína, unha ruína, non sei, pequena ou grande, e de aí querían facer a súa vivenda, para o cal tiñan clarísimo que isto é 100% en materiais naturais e todo construcción con materiais do lugar, e así foi. Neste caso, os propietarios tamén están involucradísimos no proceso, tanto que estaban vivindo durante o proceso a escasos metros, e o cual lles permitía ir coñecendo os sistemas, ir estando encima, e tamén facilidade para logo tomar as decisións durante a obra. Todos os imprevistos que van surdindo tamén é moito máis doado sabendo os recursos, os sistemas constructivos e os problemas puntuais que van surdindo. Esta vivenda está construída con terra da propia parcela, non? Si, o mellor non sei se... terra da propia parcela sacada e con muros de barro, sistema COP, que neste caso dúas alturas e, sabes, son uns muros importantes, con un espesor importante. E logo nada máis, o único que tamén dentro dese illamento do monte, tamén a súa pretensión era, e así conseguiron, ser independentes de sistemas energéticos alleos. Nese sentido, aí un pouco, teñen un importante sistema de fotovoltaicas con baterías, pozo, teñen sistema de depuración propio, e agora tamén o proceso neste caso non foi exactamente autoconstrucción, ainda que en algúns puntos sí que interviron, pero por ser o sistema como é, e porque hai moi pouca xente que o traballe, tamén o proceso de obra levou os 7, non sei, os 3 anos que tamén. Este é o noso espacio de traballo, que chamamos a Casa da Fariña, é un espacio de traballo compartido con outras persoas que están ali tamén. Estamos na Cidade Bella, na Praza da Azcarra, nun sitio que a verdade é que estamos super contentas porque é maravilloso. Temos aí a plaza, cos árbores, é un luxo poder estar aí. É un local pequeniño de 60 metros cuadrados que o anterior uso era un anticuario, e cando chegamos nós tivemos que facer unha pequena reforma e aí nos puxemos mans á obra, por reducir custos e por aprender unha vez máis meter as mans na masa, non? Entón fixemos aí unha pequeniña reforma utilizando tamén na medida do posible materiais naturais, fixemos unha tarima de madeira, fixemos as paredes uns rebocos de barro,
pintamos pinturas naturais e, bueno, despois reciclamos todos os mobles que tiñamos no outro local, les dimos un novo deseño e nada, fixemos así como unha pequena oficina que ten uns mobles que se poden mover e que entón cando queremos ou cando nos propoñen algún evento ou alguna charla ou algo interesante, pois podemos movelos e facemos un espacio máis grande para que veña quen queira, non? Que aquí, de feito, bueno, por reciclar, o chan, de feito, é tabuleiro de encofrar recuperado, vamos, que viña de obra. E máis aquí, como, igual que os así do que traballamos, os clientes, pois entendemos que deben de coñecer e participar nos espacios de traballo, pois, na súa vivenda, pois, evidentemente, nós tamén. Bueno, e aquí, como moitas obras, da que fora nos mesmos os que traballamos nela e tiveramos as ideas bastante claras de como operar e como facer, o retraso nas obras aquí que igual foi da que máis, que o mellor contamos que fose 2 ou 3 semanas, pois se levou ata uns 2 meses. Agora imos ver un par de proxectos nos que nos colaboramos con cooperativas. Este é un cine, o seguinte é un albergue de peregrinos, pero que os procesos son moi diferentes. Lógicamente son cooperativas diferentes, non é cuestión de comparar, sino máis ben de ver o proceso de construción do seu espacio. Tamén dicir eso, o interese noso en traballar con outras cooperativas, porque ao final compartes un pouco a mesma visión deses valores e tal, e sempre é como moi agradecido poder compartir con outras persoas que máis ou menos teñen esa visión. Ainda que isto sempre depende das persoas que forman os grupos. Entón, neste caso, tamén son, o que di Ramón, que son moi diferentes. Esta era unha cooperativa que estaba formándose, acababa de formarse e que tiña nos empeñoces. Isto en Numas, en Santiago, ten un pequeno cine de unhas 70 butacas e unha librería. E bueno, tiñan, neste caso había uns prazos curtos, por diferentes motivos, para rematar a obra, creo que 3-4 meses, e aquí bueno, si se conseguiu, en parte foi porque a fluidez da comunicación entre as dúas cooperativas, pois, no minuto 1, pois, foi moi boa, e se puido traballar en diferentes decisións de funcionamento, de materiais, etc., durante a obra, o proceso de obra, pois dunha maneira moi man a man. Neste caso a obra, tamén por diferenciala coa seguinte, fíxose por administración, isto é que entre Numas e nós, pois contratábamos con diferentes traballadores, pois carpintería Bulnao, pintor, etc. E iso, e aquí o ritmo frenético de obra dentro desa maneira de traballar a obra por administración que normalmente pois bueno, ten os seus pros e os seus contras, como contra pode ser que teñas pola nosa parte moito máis axentes e máis xente coa que falar, coa que coordinarte, etc. en maior traballo. Por outra, pois te permite estar moito máis enriba de cada unha das decisións dos traballadores, é dicir, que ao final, pois, ese, ás veces, intermediario que pode ser o constructor, pois, elimínase e directamente falas co traballador. E despois, xa paso. Aquí estamos. Este traballo, bueno, empeza no ano 2014, un grupo de xente que vive na zona de Muxía, queren facer, bueno, pois viven en comunidade, teñen un proxecto para construir un albergue, non? Un albergue de peregrinos, porque é zona de Camiño de Santiago. Entón, bueno, o proceso comeza pois como con 10-12 persoas, unha cousa así implicada. Era un proxecto, xa tiña un proxecto que viña de outras mans, de outros arquitectos, arquitectas, cheganos xa cando o diñeiro que tiñan disponible era moito menos, non? Entón temos que adaptalo ás necesidades dese momento e, bueno, entre elas e nós, pois facemos ese traballo, non? De ver un pouco que é o que queren priorizar.
se decide construir 2 módulos de 6 módulos que había inicialmente, nunha parcela con bastante pendente, con bastantes rochas e tal. Se decide construir o que é a estrutura a través, bueno, de profesionais, digamos, para que despois elas podan seguir traballando en autoconstrucción para rematar o que é o resto do proceso, non? Durante todo este proceso, o grupo pasa por un montón de conflictos, de problemas, bueno, cousas normais que pasan nos grupos. Daí tamén, pois, eso, un pouco a importancia pois, a veces de ter axuda, non? Ou unha facilitación, ou, bueno, de poder clarificar un pouco os obxectivos, os tempos e demais para que os procesos non se fagan eternos. Eso visto un pouco dende a nosa perspectiva, non? Pero bueno, que sí, que a intención é traballar nese sentido para que elas podan aprovechar e optimizar ao máximo os poucos recursos que tiñan xa nese momento. A día de hoxe, pois, están aí participando, son tamén unha cooperativa, están 2 persoas socias, despois hai xente que vai pasando, que se queda 6 meses traballando, aporta aí o seu granito de area e tal, e a verdade é que son, non sei, os queremos moito, son moi especiais, pero bueno, é un proceso complicado realmente porque hai moitos cambios, non? No día a día, ven un e di que quere isto, ven outro di que quere outro, bueno, é complicado levarlo a cabo, pero bueno, a día de hoxe está como máis ou menos se ve abaixo, na parte de abaixo, ainda lles queda un montón de cousas por rematar, pero está moi ben porque, bueno, pues vai respondendo un pouco ás necesidades que teñen e tal, e lle dan moita vida. Entón, é un proceso como moi interesante. E para nós é importante tamén eso, non? Que como dicíamos antes, que colla a vida propia do proceso e que a nos teñen aí para un pouco asesorar ou axudarles a tomar algunhas decisións a nivel técnico, a nivel constructivo e demais. E bueno, ya non se teñen que organizar algunha formación, algún obradoiro, bueno, en fin, este tipo de cuestións así máis operativas, pero que sexan elas as que vayan pois, decidindo, avanzando un pouco en función das necesidades que van tendo. E de feito é un pouco simpático ver que en función da xente que estea pola zona, ou ben vivindo ben na cooperativa, pois van avanzando nun ou noutro campo. Inicialmente había por exemplo, unha persoa que lle gustaba moito traballar con madeira, traballaba moito con madeira, pois nese tempo foi cando se fixo un martillo. No outro tempo, pois, alguén que era manitas coa fontanería, pois acondicionaron e se fixeron uns aseos, uns vestiarios novos, ou aquí, bueno, non sei moi ben, un canteiro que era moi entusiasta tamén, pois foi aí cando se aproveitou para facer os muros exteriores, pavimentos de pedra, etc. E o proceso, pois, sigue. Nos, pois, cando están preparados para avanzar e para continuar con algunha outra parte deste albergue, pois aí estamos pois, para asesorar, para acompañar. E todo este aplicación de materiais naturais non teria sido posible pola nosa parte sen antes formarnos. Daquela cando estábamos na escola non era unha materia moi importante, non sei agora, e entón, pois, casi que ao principio sair da escola e empezar co proxecto, pois, o que teníamos que facer, pois, coñecer estes materiais e estes sistemas constructivos. Daí que, pois, a maneira de aprender, máis que parte de apoiarse en libros, ou máis que facer cosas pola nosa conta, pois o mellor era aprender con outra xente, e incluso se ten algún tipo de uso, pois mellor. Os primeiros obradoiros se trataban de que aprendéramos construcción con palla, neste caso foi pois surdindo, aproveitando de que había necesidade de un pequeno galpón, pois artellamos un obradoiro onde todas as persoas que querían, que a verdade que isto tamén é un tema que cada vez anteriormente había, por lo menos coñecíamos, había en Galicia pouca xente que coñecía estas técnicas e cada vez vai habendo máis, e tamén nos imos coñecendo e atopando neste tipo de obradoiros. Este, como digo, pois era para aprender o sistema Nebraska, que é o sistema de construcción con palla, hai varios, e que é perfectamente funcional, que é unha técnica pois
bella, moi bella, e que tamén como esas alternativas, ás veces, a construción convencional, pois para todo hai alternativa con materiais naturais. Sí, para nos a construción natural é importante, pois, bueno, a bioconstrucción, non? O que é a definición de bioconstrucción, que é a construcción respetuosa co medio ambiente e coa saúde das persoas, non? En ese sentido, bueno, tampouco é que sexamos talibáns da construcción natural, porque, bueno, hai veces que hai que priorizar outro tipo de cuestións, intentamos, pero, bueno, eso tamén dicimos que realmente está todo case inventado, non? O que a innovación tamén é recuperar aquelas cousas que non se deberían de ter perdido, como poden ser pois outros sistemas tradicionais de construcción que existen hai moitísimo tempo, pero que, bueno, hoxe en día se descartaron pois non sei, pola facilidade de outras cuestións, por descoñecemento, porque a xente que coñece eses saberes vai morrendo, non se traspasan, non sei, por diferentes cuestións, pero aí está todo inventado e hoxe en día, os medios que temos, pois poder recuperar todo iso utilizando as novas tecnoloxías, pois é estupendo, porque ademais pois funcionan moi ben, damos fe deso. E logo tamén cando xurde o obradoiros iniciais de palla, de barro, de rebocos de barro, de pinturas naturais, e logo tamén cando xurde pois unha técnica que tamén que poda valer para aplicar nunha obra, dependendo si evidentemente do propietario pois das persoas que están implicadas e queren meter mans na obra, pois tamén se pode recurrir a este sistema de aprendizaxe das obradoiros pegados con profesionais sempre e logo con xente que teña a necesidade de que poda aproveitar para aprender o sistema. En relación a temas así de formación e sensibilización, pois tamén temos feito outras cousiñas. Neste caso foi un material didáctico que fixemos en colaboración con Arquitecturas Sen Fronteiras, que era unha guía para o profesorado dedicada á temática do dereito ao hábitat, non? Para o alumnado de cuarto da ESO. A verdade é que foi unha experiencia moi chula, está funcionando moi ben, estáse, pois eso, difundindo por aí en diferentes escoles e ten así moito interese. E, nesa mesma liña así de divulgación, sensibilización, isto hai aproximadamente un par de anos, pois, a través do Festival Mar de Mares, nos convidaron a facer unha acción que tivera que ver coa relación da cidade do mar. E aí o que nos parece interesante tamén é sacar e poñer en valor, ou sacar a superficie estas relacións que o ben están quedando algunhas agochadas, outras se perden, outras se descoñecen, porque incluso termos históricos, a relación da cidade co mar, a vida mariñeira, pois evidentemente é unha cidade con moita costa, son solamente 13 km creo que son de paseo marítimo, pois esta relación había que sacarla. E nese sentido, o que propoñemos, o que fixemos foi iniciar un proceso de mapeado, unha cartografía telemática, parte colaborativa, na que calquera persoa pudera poñer a súa anécdota, a súa teima ou o seu coñecemento nesta relación. E logo, a súa vez, para ter isto un componente no físico ou unha chamada no físico, pois isto se apoiaba dunhas intervencións co alumnado de ilustración da Palo Picasso pola cidade que relacionaban esos puntos no virtual cos puntos no real. E isto é un proceso bello, tengo 10 anos, e aquí o interesante quizás sexa que este proceso continúa dunha maneira autónoma, non se participamos no arranque, no inicio, ou que dito, pois soa moi doado, que isto sucedía de que hai unhas persoas cunhas terras no Val de Ceáns, unhas fincas que están inutilizadas,
e outras persoas, quizáis máis na cidade construída, que teñan tamén a teima que querían cultivar, ser o seu propio alimento ou coñecer estas técnicas. E basicamente o que se fixo foi poñelas en comunicación, a partir de aí crearon unha asociación e agora pois isto está regulado de unha maneira autónoma, non sei, agora xa non fazo con nada, se xo e continúa. De aquí, logo surdiron outros procesos de hortas, de feito un deles moi preto deste, de Peáns, e que por non iniciarse da maneira como se iniciou esta, que era en base ás persoas, directamente aos usuarios e ás persoas que querían utilizar estas hortas, pois o proceso é dunha maneira diferente. Neste, quero dicir, creo que había uns custes, unha dirección máis xerárquica, máis vertical, dende as administracións. Este proxecto de Mulleres Colleiteiras está promovido por Arquitectura Sen Fronteiras, pero nós tivemos aí unha pequena participación nun momento dado. Un proxecto que nace no 2013, se fai un proxecto piloto para a formación dun grupo, inicialmente, despois se convertiría tamén nunha cooperativa de mulleres dos asentamentos chabolistas da Coruña, en concreto das Rañas e da Pasaxe, para propoñer unha alternativa de autoemprego vinculado á xestión do aceite vegetal usado, do aceite da fritanga, digamos. Entón, este proxecto surde no 2013 e ata 2015 se crea a cooperativa. Surde como unha proposta dentro dunha estrategia de traballo integral que tamén compartimos esa visión de ter como unha perspectiva o máis ampla posible para dar unha resposta que realmente responda a esa complexidade do que é a vida en xeral. En este caso, fais esa proposta desta recollida de aceite porque se daban como dous parámetros que encaixaban, que era que na Coruña non existía ningún servicio de recollida de aceite e que estas mulleres coñecían perfectamente o oficio do que é a xestión dos residuos, porque, de hai moitísimos anos vense dedicando a recollida de chatarra, de papel, de cartón, etc. Entón, son bastante coñecedoras do que é o tema. Entón, empezas a traballar para formar esta pequena empresa, non? Ao principio están participando 23 mulleres, despois a cooperativa se crea con 4 socias, e nos o que podemos aportar é un pouco ese acompañamento nese proceso de formación da cooperativa, non? De alguna maneira, transmitindo un pouco a nosa experiencia, buscando eses obxectivos que sexan comuns para todas, non? A día de hoxe sigue funcionando, están conformadas como cooperativa real, traballan na Coruña, en concellos limítrofes tamén. Pouco a pouco van ampliando que a recollida a rede de contenedores de recollida, tamén se fan en lugares privados, en bares e demais. É unha medida para que estas mulleres podan ter un traballo, unha alternativa de autoemprego, porque realmente as dificultades que teñen asociadas á exclusión social na que viven é moi difícil de superar sen esa pata, que é tan importante que é a parte laboral, que lles dá unha mínima seguridade económica, que lles facilite un pouco esa relación social co resto da cidade, da que están moi excluídas. E pouco a pouco vais conseguindo un proceso super complexo, porque hai moitísimos parámetros que encaixar e que cuadrar, e realmente as dificultades que teñen asociadas ás súas vidas son moitas, son difíciles en apoio real por parte das administracións, do Concello, da propia cidadanía, que de alguma maneira tamén ten que implicarse para que esa exclusión se convierta nunha inclusión destas persoas. Pero que
unha vez máis, a idea deste proxecto, o objetivo era que fose autónomo, o máis autónomo posible dentro das posibilidades, non? E de que un proceso, e seguirá sendo un proceso longo de anos, pero bueno, que pouquiño a pouquiño vaise construindo e hai tamén moitas alegrías a pesar das complicacións. Para rematar, queríamos poner aquí presentarvos un proceso moi bonito no que estamos participando e que outra forma de vivenda e que tamén xa nace hai uns anos, 2 vai para 3 anos, no que unha serie de xente pois ve a unha necesidade que non está coberta, polo menos nesta cidade, que é a de crear unha cooperativa de vivendas con 3 pilares principais, que son o de sustentabilidade, unha vivenda energéticamente eficiente, con materiais naturais, que sexa accesible, basada en deseño universal, isto é para calquera persoa en calquera momento da súa vida, e nos criterios de espazos colectivos, de cohousing. Para crear este proxecto, que a súa vez busca fórmula de cooperativa en cesión de uso, que isto é un aspecto moi forte do proxecto, porque o que, en super resumidas contas, unha vivenda en cesión de uso, basicamente o que fai é sacar a vivenda do mercado e empregar a vivenda por usuario mentres quira estar ali. É dicir, é socio da cooperativa e emprega a vivenda mentres el quere, unha vez que decide pois abandonarla ou cambiarla ou polo que sexa, pois outra persoa entra a sustituirlo. Nese sentido, pois a vivenda é súa, entre aspas, non ten a propiedade, pero é súa emprega mentres o necesita. E este proceso é longo, porque é un proceso ambicioso e moi participativo e participado, no que nunha primeira fase, que ainda continúa aberta, pois se trataba de buscar, de dar a coñecer o proxecto para sumar forzas, ben unidades de convivencia que queran vivir e cuidarse no proxecto como habitantes, ou ben como colaboradores que poden aportar, pois aquí tamén un proceso largo, moita xente, dende facilitación ata todo, de diseño, asistencia, etc. E, bueno, é un proceso que vos convidamos a coñecer e que, bueno, ainda ten un recorrido por diante bastante longo, se supón. Agora mesmo os seguintes pasos son, ou está recén creada a cooperativa, ou se está creando, está aí, son estos días, e o seguinte pois vai ser continuar coa fase de deseño de todos os usuarios, da dimensión, do lugar e, sobre todo, do financiamento, que un proxecto destos pois necesita, bueno, como toda a vivenda, necesita financiamento e tamén esa é unha das loitas nas que está agora, das loitas e dos procesos agora de facilitación a reunións, pois van por aí tamén. E máis nada, moitas grazas e se hai un momento agora de preguntas, pois esperen se non logo. Pois moitas gracias. Dicir que xa estamos na meta da xornada, por enmarcar un pouco, explicarvos por que traxemos esta xente, que ao principio igual estaba un pouco nervioso, non me dixen moi ben. Queríamos abordar os procesos dende a perspectiva de María, como dende a paisaxe, a importancia que ten pararse ás veces, a falar coa xente, ter en conta as persoas que son para as que finalmente nos facemos o noso traballo, que moitas veces parece que na escola non se mencionan estas cousas, non?
Por iso tamén os procesos son importantes, porque normalmente aquí son exercicios e cousas así, non? Sempre se proxecta ou se deseña para unha serie de persoas privilexiadas ou así, non? E dende, con hábitat social, como podemos ver, hai outras formas de facelo, non? De acompañar ao cliente, non? Ou a entidade, a persoa que nos contrata. E por iso agora queríamos pasar a unha segunda parte que con un pouco máis, xa non dende a profesión, senón máis dende a práctica, non? Dende o proceso. E por iso temos con nós a dous membros da comunidade Satchitananda, a Madras e a Ananda. Bueno, espero que vos sirva, que vos interese isto e se me acompañades a ver que vos parece. Isto é ainda unha comunidade que está crecendo, ten 5 anos, sí. Por iso estes procesos tamén son moi longos no tempo, pero bueno, mellor que vos conten eles xa, a ver que vos parece. Ven, un aplauso para eles aquí. Gracias. Antes de empezar os vamos a... es una práctica que tenemos y os vamos a invitar a quien quiera, sobre todo, a 10 segundos de interiorización. Os invitamos a cerrar los ojos e ir hacia adentro. Un segundo, problemas técnicos. Estamos en los 10 segundos, o sea que podéis hacer lo que queráis. No pasamos, ¿no? Así va funcionando. Vale. Queremos dar las gracias a la organización por habernos invitado y a los presentes aquí. Queríamos invitaros a 10 segundos, sobre todo porque siempre pasamos de una cosa a otra, y no paramos en interiorizar qué ha pasado, qué no ha pasado, perdón, qué ha pasado, qué no ha pasado. Entonces es como decir, cortamos, vamos hacia adentro, integramos lo que se pueda y salimos con una conciencia nueva, ¿no? Que un poco lo que parte de este proyecto es de eso, de intentar tener un poco más de conciencia en la medida de lo posible. Os voy a invitar con mi hermano Ananda a que os hable un poco más de lo que es el proyecto de la idea, sobre todo teórica, hacia lo que es el autosostenimiento, autoconstrucción, autosuficiencia. Decimos idea porque después de 5 años aún dista, ¿no? Queda lejos de que eso sea cierto, pero el objetivo está marcado y esperemos y deseamos de que se va a cumplir. Tarde lo que tenga que tardar. Sí, hola. ¿Se oye? Vale. Bueno, somos una comunidad. Nos encuadramos un poquito en el ámbito del yoga, o sea, no tiene prácticamente nada que ver con a lo que os estáis preparando vosotros, pero de alguna manera sí que, gracias a las charlas anteriores, de los compañeros anteriores, me estoy dando cuenta de que cada vez es un proceso más globalizado, de que partís de una escuela, ¿no? Donde os enseñan técnicas, os enseñan todo a un nivel muy individual, ¿vale? Todo es individual, es para vuestro desarrollo individual, pero nada más salir fuera al exterior, ya nos damos cuenta de que no va a ser así. Es decir, nos vamos a comunicar, vamos a responder a necesidades del entorno, y puede ser que un caso particular sea para una sola persona, pero en general va a ser para grupo, comunidades, sociedad, ¿vale? De alguna manera, lo que han dicho los compañeros anteriores encuadra un poco con nuestra filosofía. Nosotros somos una comunidad abierta a que se puedan incorporar gente. Estamos en el rural, esa es la diferencia. Hábitat Social está claramente trabajando en multiámbitos, pero bueno, tienen su sede en la ciudad, con lo cual, de alguna manera, a mí también me alegra comprobar que aquí están contemplados todos los ámbitos de trabajo. Es como que ellos son un grupo multifuncional de arquitectos, no los conozco profundamente, pero bueno, que se dedican a varios ámbitos,
en la ciudad y donde les surja, pues también se han ido a Monforte. Bueno, vemos que hay, como tiene muchos proyectos, pues pueden tocar un poco muchos palos. Nosotros no, estamos situados en un punto del rural en Ourense, con las dificultades que puede entrañar por la situación social y económica. Bueno, ya conocemos cómo está el tema. Y bueno, partimos de 4 personas también, casualmente. Bueno, 4 personas con dos peques, que dan mucho trabajo también. Bueno, pero hace 5 años éramos 4, no éramos 6, éramos 4 solo, ahora va creciendo la cosa. Y de alguna manera, pues partimos con unas ideas, también un plan horizontal de trabajo, ¿vale? Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y con lo que nos puede unir a vosotros de alguna manera es que, pues por algún motivo, no sabemos muy bien por qué, pues antes de abrir el proyecto, antes de nacer el proyecto, pues el Madas viene del ámbito de la construcción tradicional. Yo soy ingeniero de teleco, no tengo nada que ver con ninguna de las cosas que estamos haciendo ahora, pero sí que había algo en mí que bueno, pues casualmente, no sé cómo fue la cosa, pero a través de Carolina Martínez, gente de Espiga, de amigos de Aterra, pues a mí se me despertó un poquito la llama de dejar lo que estaba haciendo, cambiar completamente de vida, empezar a preocuparme por el ambiente y también en el tema constructivo. De alguna manera había algo que me decía que me tenía que ir al campo, que tenía que poner las manos en la masa, como dijo la compañera anterior también, que es algo que me ha gustado mucho, bueno, mi relación con la Escuela de Arquitectura es a través de mi hermano, que estudió aquí, y sus colegas, y yo salía con ellos, éramos compañeros de juerga, y la verdad es que estaba todo el tiempo hablando del tema de la construcción, de la arquitectura. De alguna manera me tuvo que quedar algo ahí, ¿no? Y me alegra de ver que de alguna manera conocer gente que sale ya del ámbito de la escuela con lo que os puedan condicionar, y que su mente de alguna manera se abre a nuevas tendencias, que yo creo que son comunitarias, es lo que quería decir, ¿no? De alguna manera. Sí, de hecho, una de las cosas que podríamos compartir con la arquitectura sería el hecho de poder hacer algo, ya sea aquí o en el rural, ya sea en la ciudad o en el rural, es el hecho de construir más saludablemente, tanto para el medio ambiente como para nos. Y la otra parte sería, sobre todo, algo que comentábamos, que hay mucha individualidad, pero realmente si queremos hacer un proyecto, sobre todo ahora en este campo de batalla que es la sociedad, casi ya no se cabe ni en esta ni en muchas, hay que construir mucho, para ello se quita mucha tierra, es el hecho de hacerlo en conjunto, ya sea pues con una cooperativa, sea con una comunidad, sea con una asociación, no importa el nombre que le demos, lo que importa yo creo que es el hecho de juntarse varias personas de buena voluntad y trabajar en lo que estamos intentando, yo creo que ya varios aquí, en horizontal. Eso nos va a dar en que si no sabemos bien dónde ir una vez que se acabe la carrera, lo que da son distintas visiones y eso se encuadra en una línea. Cada uno pone la suya y se encuadra para ir hacia el proyecto que realmente uno quiera montar. En este caso nosotros quisimos montar una comunidad partiendo del yoga porque es nuestra base, pero sobre todo teníamos claro que queríamos tener algo que fuera saludable. Por eso de alguna manera intentamos que esté la bioconstrucción, que esté la permacultura, reaprovechar. Donde fuimos a parar era un lugar que estaba totalmente abandonado después de que se iniciara allí en 1930 y llegamos nosotros en el 2013, pasaron 2 generaciones antes de nosotros, pero cuando llegamos estaba totalmente lleno de hiedras, de silva, tejados caídos, habían robado. Lo que hicimos fue al final hacer un espacio donde pudiéramos entrar y que poco a poco en conjunto pudiéramos crear un espacio que no solo fuera para nosotros, sino que fuera para más personas que quisieran, ¿no? Que es una de las partes que después de casi 5 años es lo que estamos haciendo. Es como tenemos más habitáculos donde puede venir gente a vivir, pero a mayores tenemos habitáculos para poder hacer eventos, ya sea de conferencia, ya sean eventos de yoga o de cualquier terapia.
o simplemente venir a hacerte un descanso, ¿no? Como casa rural. El por qué esto es, para empezar, como la propia autogestión, ¿no? Arreglamos unos espacios y de ahí poder generar para poder tener otro microemprendimiento, que es de las ideas que tenemos, sería reforestación forestal. Es toda la gestión de la foresta, de todo lo que se cae, de todo el abandono, porque aquí pues sí que hay, ¿no? En las ciudades hay mucho movimiento, pero en el rural se está abandonando. De hecho, es de declive, ¿no? Y también pasa con los bosques, no se están gestionando. Entonces la idea es, con lo primero que arreglamos, generar un poco de recursos para ir hacia poder sostenernos con el rural, ya sea con la foresta, ya sea con la agricultura ecológica o pues, con la panadería, ¿no? Que está en proceso. Satchitananda es un complejo extraño que tiene unos 800 metros cuadrados construidos. Prácticamente lo que es las estructuras son muros de piedra, lajas pequeñas. Hay una mezcla ahí un poco rara porque digamos que el desarrollo de esa estructura de edificios lo hizo una persona que era un poco especial, ¿no? Le llamaban Brusio, pero estuvo viajando por el mundo, era una turista que se había autoformado y bueno, estuvo en la zona de Perú, estuvo por muchas partes del mundo y incorporó lo que había visto de alguna manera estructuralmente allí, lo plasmó en forma de piedras, pilares, columnas, mucha simbología, y nosotros de alguna manera pues ya nos hemos visto, aparte que traemos esa tendencia, obligados a mantener de alguna manera todo lo que está allí. No hemos tirado nada, queremos recuperarlo, lo vamos transformando poquito a poco con los pocos recursos que tenemos, con lo que vamos aprendiendo por talleres que vamos aprendiendo por ahí. Ahora ya tenemos pues, un grupo de amigos conocidos que nos van ayudando también, bioconstrucción, cal, paja, madera, lo que tenemos a mano más o menos, aunque la cal no está muy a mano, pero bueno, vamos ahí. Lo que queremos transmitiros es que todos partimos, a veces tenemos claro lo que queremos hacer y a veces no, ¿no? Tenemos unas ideas básicas, pero el desarrollo, dependiendo de cada proyecto, del proyecto de cada uno, va a llevar más o menos tiempo. El nuestro es un proyecto de muy largo plazo, es una comunidad y la comunidad, por definición, va a estar siempre creciendo, ¿vale? No es algo que podamos abrir y cerrar. Lo único que podemos hacer son trabajar en fases para hacer una gestión de lo que se quiere realizar allí, y nosotros es en multiámbito también, porque hay que trabajar con la recuperación del lugar, hay que trabajar con lo que queremos generar económicamente, hay que también cuidar la parte individual, que es importante, es una comunidad, pero también están las parcelas individuales que hay que cuidar y desarrollar, y eso es un poquito la línea de trabajo que tenemos ahí en Satchitananda. No queremos alargar demasiado nuestra aportación, porque consideramos que con daros la pincelada de que estamos haciendo autoconstrucción es nuestro ámbito más fuerte en relación con lo que es la construcción, y creo que es una tendencia a tomar en cuenta en el futuro. Ahí es un poquito para que digamos que estamos en el rural orensano, pero si te pones a investigar un poco, empiezas a conocer que hay gente que piensa más o menos parecido, con las mismas ideas de gestión, autogestión, autosuficiencia, elementos naturales en la construcción. Al final hay muchísima más gente de lo que parece, es un proceso que está en aumento, y yo creo, desde mi punto de vista, que incluso las grandes empresas de construcción y de materiales están empezando a tenerlo en cuenta, como pasa en otros ámbitos como la alimentación y otras cosas. Y yo ahí os animo de alguna manera a que os abráis. Ya hay mucha gente que está abriendo el camino, Arquitectos Sin Fronteras está haciendo trabajo, Espiga Bioconstrucción en Galicia es para mí la referencia en autoconstrucción, y desde ahí podéis ya acceder a profesionales que se están dedicando a estos temas. Nosotros en la comunidad vamos también a hacer talleres de construcción. Queremos contactar con los chicos de Habitat para que nos ayuden a abrir conciencias en Ourense. Y también, bueno, tenemos ahí un proyecto a largo plazo que ni lo vamos a empezar, pero ahora no, porque no es el momento, pero es hacer un museo de la bioconstrucción donde podamos tener ya in situ todo tipo de técnicas constructivas siendo utilizadas por nuestros miembros. Es decir, queremos crecer como unidad, pues vamos a tener una casa de paja para esta persona un domo, o sea, una ENCOP, o para esta persona vamos a hacer un airship o una nave tierra, casas Hobbit, lo que sea. Esa es nuestra idea, ¿eh? Entonces va a estar muy abierto, y a nivel bioconstrucción va a estar abierto a que
todos los que queráis venir por allí a echar una mano, a aprender, a hacer talleres, o sea, A compartir. ¿no? A aprender a meter las manos en la masa, pues va a estar abierto a todos, o sea que nada, yo creo que no. Yo quería añadir muy poquita cosa. Es que no limitéis. Que no limitéis, o sea, no porque os hayan dicho que eso tiene que ser así, de esta manera, o que el proyecto es súper grande, la volada que tiene cada uno en su cabeza, porque en nuestra experiencia no es cierto. Nuestra experiencia, esto que acabamos de plasmar, empezó en un piso de Coruña y con 3 personas hasta que se unió la cuarta, que fue cuando nos fuimos al rural. Empezó con muy poquita cantidad, una aportación que hacemos cada mes y que poco a poco ha ido creciendo a medida con los trabajos, a medida de dar clases, a medida de hacer talleres, y que si pusiéramos el precio real de lo que cuesta el proyecto, abandonaríamos ahora mismo, porque asciende como a 1,5 millones, ¿no? Bueno, sí, pero eso sería... ¿No? Como sería acabar todo el proyecto, pero no, Sí. no es el objetivo lo que te tiene que paralizar, sino decir, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer como mucho mañana, a corto plazo? Y que si el objetivo de la volada es muy grande, como que solo tenerlo de referencia a donde uno quiere ir para no perderse, pero no limitarse a es demasiado, o ha habido una trifulca entre varios y ya lo dejo. No, es gente de buena voluntad que tenga ganas de llegar a buen puerto con un objetivo, es posible, o por lo menos de momento llevamos 5 años y es cierto que en casi todos los proyectos lo primero que cae no es el proyecto en sí, sino las relaciones personales. Móntese lo que se monte, es súper importante cuidar la persona, cuidar el individuo, cuidar el grupo para que de ahí se cuide la materia, ¿no? Sea el proyecto que sea, ¿no? Yo creo que es una de las aportaciones básicas. Vamos, que la unión hace la fuerza. Eso es lo que Eso. queremos transmitir desde este proyecto, y que ánimo, y que no va a ser fácil para nadie. Salirse de los esquemas tradicionales es una lucha, pero la vida es lucha. Entonces, nada, queremos transmitiros nuestro ánimo y gracias por vuestra atención, ¿vale? Gracias. Bueno, moitas gracias. Pois agora xa para pechar, bueno, antes do coloquio, vamos a compartir con vos un proxecto local, ¿no? Que tamén está ahora mesmo un proceso delicado, así que con nós veñen dos compañeiras de Seroa Insumisa, Antía e Javi. Bueno, xa vos contarán eles un pouco como está a situación actual, que foi o que les levou a entrar nese espazo, e bueno, vos deixo con eles que sempre está moito mellor. Veña, gracias. Bueno, hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Somos las ocupas. Nada, bueno, imos a contar. Somos as únicas que non levamos así proxección, levamos así máis de forma guatrapa. Nada, contarvos un pouco que foi o proceso, que nos levou, tamén conectarlo co tema dos espazos, dar vida aos espazos de forma colectiva. E así un pouco por encima, entramos na antiga Comandancia de Obras en novembro de 2016 para convertirlo nun proxecto autoxestionado que o sea Insumisa. Bueno, os motivos eran un pouco retomar a ocupación en Coruña, que xa viña das últimas de Palavea e das Atochas. Tamén un pouco coa necesidade dentro dos movimentos sociais da cidade de financiamento, de autofinanciarnos polas escaladas represivas, lei Mordaza, moitas compañeiras que están alugando centros sociais e que tampouco tiñan como abastecerse, entón había como un pouco a necesidade de financiar para multas ou para desenvolver proxectos.
Entón, a idea do proxecto era unha idea de proxecto aberto e plural, pero non baixo calquer custo, queríamos establecer uns principios ou uns mínimos para levar a cabo un proceso colectivo. Entón, bueno, moitas das persoas que formábamos partes do inicio da ocupación viñan dunha trayectoria libertaria, anarquista, feminista, entón tamén se ve un pouco reflexado nos principios. Estes serían, así máis ou menos, o antipatriarcado, asamblearias, funcionamos por medio de consenso e non por medio de maioría. Co bo e co malo que conleva isto, porque, bueno, moitas das decisións, se non hai consenso, temos que discutilas, se pode levar moito tempo, pero, bueno, creemos que é a forma máis xusta. A horizontalidade, somos anti-autoritarias, autoxestión, a autonomía, que é moi importante, autonomía frente a partidos políticos e frente a sindicatos, espacio vegano, é dicir, todas as comidas que facemos é libre de tortura animal, ausencia de lucro, se fan moitas actividades non sumisa, tanto talleres, obradoiros, concertos, pero ninguna destas actividades ninguén leva beneficio económico. Todos os beneficios económicos reportan a propia casa. A Caixa, así para explicar un pouco, temos Caixa para levar obras, porque rehabilitar o espazo tamén é unha ardua tarea, porque o espazo, bueno, estaba abandonado, estaba en condición de ruinoso, e foi unha tarefa colectiva de moito traballo, pero tamén unha tarefa moi linda, o rehabilitalo e poder facer un espazo agradable de cara fora. Entón, a Caixa sería, por unha banda, encamiñada para facer fronte ás obras e todas estas cousas, e por outra parte, a unha caixa de resistencia para facer fronte a futuras represións, multas que van a chegar a cabo. De feito, agora están amenazando de que nos van a multar con un 5% do valor do inmoble, depois xo vamos a explicar, pero bueno, estamos ocupando, entón é algo que sí que conleva represión en moitos niveis, sobre todo económica, hoxe en día. E despois o lucro, o sea, actividades solidarias, que non é lucro, senón para colectivos, campañas represivas, sacar diñeiro para facer fronte a multas. Outro dos principios é construir un espazo seguro frente a agresións machistas, homófobas, transmófobas, racistas. Todas esas actitudes non son benvidas na insumisa e quedan fora. E despois o uso da lingua galega de cara fora. Cada unha asamblea se expresa no idioma que se sinte máis cómoda, pero de cara fora, tipo a nivel de difusión, de panfletos, pancartas, cartantes, se fai en lingua galega. Como tamén ter consideración esta variable de dominación lingüística e cultural, ter esa sensibilidade. Bueno, en cuanto a principios, serían basicamente estes, así para reconectar un pouco con o tema da arquitectura. Bueno, a idea de tomar e facer noso un espazo que está abandonado, que está en desuso, e darlle vida de forma colectiva. Bueno, así como os movimentos dos en terra, a terra é para que nos traballa, pois isto sería en ámbito urbano, que tamén é para quen lle dá vida e lle pone en uso. Bueno, a propiedade tamén, neste sentido, non estando ocupada, cando se ocupou en Sumisa, era de defensa, e había unha cesión do goberno, agora mesmo é do goberno local. É importante tamén a quen lle ocupas, porque, bueno, se é un poder público e o ten abandonado, pois te dá moita máis legitimidade de cara a fora. Nada, pola miña banda, máis ou menos isto. Bueno, entonces voy a hablar un poco del tema legal y también de todas estas polémicas que se han generado realmente. Y que bueno, que seguramente ya habéis oído algo porque bueno, es un tema bastante mediático y sobre todo bueno, la prensa y sobre todo la Voz de Galicia lo trata muchísimo. También lógicamente ya sabéis cómo la Voz de Galicia os imagináis de qué ideología tiene y lógicamente todo que sea atacar marea pues también lo está utilizando así con maneras un poco partidistas.
Bueno, la Comandancia de Obras ya lleva muchísimos años abandonada y fue en el año 2013, si no me equivoco, estaba el PP en el gobierno, estaba en el gobierno de Negreira, y cuando Fomento les dio 1 millón de euros, bueno, sí, no sé si era Fomento de aquella, la propiedad, como decimos, era el Ministerio de Defensa, pero el uso y la custodia se cedió al ayuntamiento. Entonces, por un lado tenemos el propietario, que era Defensa, por otro lado tenemos el uso fructuario, que es el Concello, y por otro lado está Fomento, que no sé muy bien por qué motivo, también se mete por medio y se pone un poco el capital. Si no me equivoco, también en el 2013 era Fomento que puso 1 millón de euros para que el PP hiciese su proyecto. El proyecto que se ocurrió al PP pues, fue el FIDEA, no sé muy bien lo que es, sé que es un proyecto faraónico, algo parecido a la cultura de Galicia en miniatura, y lógicamente pues, se les fue completamente, y aparte con la crisis pues, vieron que no tenía cabida. Lógicamente se paralizó ese proceso y se perdió ese 1 millón de euros. Es importante hacer hincapié en que se perdió ese 1 millón de euros y nadie puso el grito al cielo. Es decir, Fomento pone 1 millón de euros para que lo habilite el Comandancia de Obras el PP no hace nada, se pierde ese 1 millón y aquí no pasa nada. Bueno, ese millón no se pierde, vuelve a Fomento. También es importante de que no es que se volatilice, o sea, vuelta a Fomento se puede utilizar pues, para construcción de hospitales, no sé, lo que se considera. Sí, exactamente, claro. Bueno, y luego posteriormente, pues en el año 2015, pues bueno, se llevó Marea Atlántica al gobierno, seguía vacío, Marea Atlántica no tenía ningún proyecto para hacer en ese inmueble, no tenía ningún interés en este territorio, que estamos hablando de un espacio enorme y que está en el centro de la ciudad. Y bueno, vosotros como arquitectos ya sabréis que la importancia que tiene el espacio y la organización, pues aquí ya veis que está completamente infrautilizado. Por ese motivo, pues una serie de compañeros pues, decidieron ocupar y se creó ahí pues, el Centro Social Ocupado en Insumisa. Posteriormente, pues ya llegó el PP, pues lógicamente empezó a echar mierda, puso la voz de Galicia para atacarnos, todo el rato se hablaba de los ocupas, y Marea de momento, pues bueno, ya hizo algún amago que a nosotros, por ejemplo, nos sorprendió bastante, porque como supongo que sabréis, muchos de los concejales actualmente pues, fueron ocupas, han estado en el movimiento ocupa en la ciudad, algunos han vivido de ocupas, olvidando nombres, porque son personajes públicos. Pues a Meseo Varela, el concejal de urbanismo, estuvo ocupando las Atochas, fue de los primeros en entrar en la ocupa en las Atochas. Lo mismo Rocío Fraga, la concejala de Igualdad y encargada de desalojarnos, ya que es la encargada de seguridad. Pues lo mismo que Claudia Delso, la Participación Ciudadana, que tiene un papel clave, es el que de hecho que está preparando un poco el desalojo, ese que habla del nuevo proyecto, pues que Claudia Delso estuvo años viviendo de ocupa y le parecía estupendo. Y bueno, y también Sandy, también el concejal de Cultura, que también estuvo con nosotros en las Atochas. Entonces, como podéis ver, ellos siempre estuvieron fuera de ocupación, pero misteriosamente llegaron al gobierno y ya en poco tiempo nos sorprendió SEAO con pidiéndonos que entrase un funcionario del ayuntamiento para ver que está todo en correctas condiciones. Entonces le dijimos, mira, si te dejamos entrar, se asesora que ningún funcionario va a afirmar que eso está estupendo. Es decir, no existe riesgo de derrumbe, no está en ruinas ni mucho menos, no va a pasar nada, pero evidentemente, si tú quieres abrir un espacio público, pues tienes que tener una accesibilidad, una salida de incendios, y no creo que haya ninguna ocupa en toda la ciudad que lo cumpla. Y tú que eres ocupa deberías de saberlo, entonces lo que nos estás pidiendo es directamente un imposible. Además, no sabemos por qué quieres traer un funcionario del Concello cuando hay amigos tuyos que trabajan en Ecosfera, que son arquitectos y probablemente vosotros conozcáis o habréis leído algunos de sus trabajos que son muy interesantes. Pues hay compañeros tuyos que los que conocen perfectamente y que están elaborando proyectos para ti, para que su gente que está trabajando con el Concello, que te puedan asegurar de que no existe ningún riesgo para los usuarios del centro. Pero bueno, SEAO seguía presionando, pero solo dijimos que no. Evidentemente, luego nos hemos ido informando y vemos que es una tónica que se hace en todos los gobiernos de cambio. También se está haciendo en Madrid, como otras ocupas, como la de ahora. Es decir, que es una estrategia. Entonces, también hace mucho la colado en Barcelona. Es decir, si tú desalojas unos ocupas, quedas mal. Quedas como, oye, estás echando a tus compañeros. Sin embargo, si tú los desalojas porque hay riesgo de que la infraestructura no esté en perfectas condiciones, riesgo para los usuarios, entonces ya no quedas tan mal. Entonces aquí lo que quería SEAO, evidentemente, pues era una excusa para poder desalojarnos sin que pasase factura. De todas maneras, eso quedó ahí, tampoco se dio más de importancia, hasta que llegó el 1 millón de euros de Fomento, y entonces es cuando Marea Atlántica pues, se dio cuenta de la posición en la que estaba. De momento, la situación tampoco era tan peligrosa para ellos, porque estaban los propietarios, que era el Ministerio de Defensa, estaba su portuario que era el Concello. ¿Quién va a desalojar los ocupas? Pues que eran de los dos. Entonces, yo creo que en todo momento todos tuvimos claro que nos iba a desalojar Marea Atlántica, que no iba a ser perfecto, todos lo teníamos muy claro. Marea Atlántica también lo tenía muy claro, pero todavía quedaba esa duda. Entonces Marea Atlántica pues, está echando como balones fuera.
El 21 de diciembre se celebró una reunión en la Asociación de Vecinos de Ciudad Vieja, en la que Claudia Delso, sorprendentemente, nos anunciaba las maravillosas naves sobre Metrosidero, un proyecto, según ellos, maravilloso para la juventud, que era un plagio de lo que estamos haciendo los Ocupas, pero quitando todo el significado político y toda la ideología. Es decir, era directamente una caricatura del proyecto que había ahora. Y aún encima lo que estás diciendo cuando estamos nosotros ahí dentro. Es decir, nos vas a echar, ya nos estás diciendo que nos vas a echar y ya te estás repartiendo nuestro cadáver para cuando nos vayamos. Y bueno, eso lógicamente pues, nos pareció bastante indignante. Y luego, posteriormente, pues hubo a las pocas semanas, ya hubo una asamblea en la que nos pidieron los concejales acudir, nos pidieron 4 concejales, vino Iago Martínez, que es el asesor, bueno, vinieron muchísimos simpatizantes de Marea Atlántica, y en esa reunión nos decían que Defensa les iba a dar el terreno al Concello. Es decir, que el Ayuntamiento, aparte de su fotoárea, también iba a ser propietario. Y eso le dijimos, pues fenomenal, ¿no? Ahora ya sois vosotros propietarios. Si a Varela se pasó un año diciéndonos lo bueno que era y cómo nos defendía ante el propietario de Defensa, ahora que eres el propietario tú y que Defensa no pinta nada, estaremos más seguros, ¿no? Evidentemente no era así. Ya no, sin atreverse a decirlo, ya nos dijo Siago que si una vez que fuese suyo, nos iba a tener que echar. ¿El motivo por qué nos quiere echar? Pues es lo mismo que decíamos antes, porque si no se pierde el 1.000.000 de euros. Como bien decía antes Antía, el 1.000.000 de euros no se pierde, volvería a Fomento. Es algo que ya pasó anteriormente, con Negreira, le dieron 1.000.000 de euros, no supo qué hacer con él, no pasó nada. Y aparte, hablando de tirar dinero, pues está el proyecto de EIDUS, un plan europeo que por incompetencia en Marea Atlántica se perdieron 15 millones de euros y aquí nadie emitió. Es decir, que tampoco es tan grave este 1.000.000 de euros como nos quieren hacer pintar, que por otro lado ni se va a perder porque sería Fomento, y aparte que en un futuro, si hace falta, pues lo volverán a ofrecer como ya hemos ofrecido otras veces. También es curioso que nos acusen de perder 1.000.000 de euros por los Ocupas cuando ellos mismos reconocen que ese 1.000.000 de euros es una trampa del PP simplemente para presionarles. Él mismo reconoce que si este centro social no estuviese ocupado, Fomento, que es el PP, jamás les habría dado este 1.000.000 de euros para hacer este proyecto. También nos decía mucho que no podemos ser cortoplacistas, que tenemos que pensar en el bien de la sociedad, que si nosotros no nos íbamos, Defensa iba a utilizar esos terrenos para especular, que iban a ser viviendas de lujo, todo eso nos dijeron. Completamente falso, eso es imposible. Actualmente el terreno ya es propiedad del Ayuntamiento, Defensa no puede hacer nada ahí, y además es su bien de dominio público, que como vosotros sabéis mejor que yo, el bien de dominio público no se puede edificar ahí. Es decir, bueno, no se puede edificar, perdón, no se puede especular con ese terreno. Es un terreno que es de todos coruñeses y que no se puede vender para hacer pisos de 10 plantas, por ejemplo. Curiosamente, al poco de que Defensa le diese los terrenos de la Comandancia de Obras del Concello, se produjo también que el Concello se produjo que Defensa vendan 2 parcelas que están cerca de Maestranza, 2 parcelas donde ahora son aparcamientos de la gente, que es un terreno que estaba reclamado por la Comisión para la Defensa de Recuperación do Común, una comisión en la que también está participando Marea Atlántica. Pues curiosamente Marea Atlántica ha traicionado a esa plataforma y ahora ha permitido que Defensa venda esos terrenos por valor de más de 20 millones de euros. Es decir, como se puede ver, es exactamente lo contrario. Han permitido que Defensa vestiese la Comandancia de Obras con la condición de especular con los otros miles de metros cuadrados edificables que existen por el terreno. Es decir, es exactamente lo contrario. Al final, por supuesto que va a especular Defensa, pero va a especular encima con el consentimiento de Marea Atlántica. Bueno, también hay que decir que el proyecto que tienen ahora planteado, el de naves de Metrosidero, aparte de ser una caricatura que tenemos nosotros, es un proyecto completamente irreal. Primero, hay unas obras de fomento que van a durar 16 meses. Evidentemente, si hacéis los cálculos, veréis como dentro de un año ya no se puede hacer nuevas obras. Las próximas elecciones municipales serán en mayo del año 2019 y en abril, a partir de abril, ya no se puede construir otra nueva. Eso quiere decir que es completamente imposible que se terminen las obras de fomento antes de las próximas legislaciones. Aparte, después de las obras de fomento, pues se tendrán que venir las obras de adecuación, que es el Ayuntamiento. Es decir, esas naves de Metrosidero, que probablemente estáis oyendo por ahí, que es un proyecto maravilloso y todo eso, lo cierto es que no sale gratis a los coruñeses, porque la obra primero la pone Fomento, pero luego la obra de adecuación la tiene que poner Concello. Es decir, la gran skate que quieren poner la tiene que poner Concello. También el rocódromo, también los ordenadores, la mesa, el suelo, el techo, todo. La seguridad, es decir, el uso del espacio, todo lo tiene que pagar el Concello. Es decir, que no es ninguna maravilla como nos están vendiendo. Y aparte, como ya digo, eso lo hará el siguiente gobierno. De hecho, el PSOE ya ha dicho que tiene otra propuesta. Quiere que le den 3 millones de euros para fomentar la música de no sé qué. No sé muy bien, es una noticia que igual en la prensa hace unos días.
Es decir, que probablemente el proyecto que saca no tiene absolutamente nada que ver con las naves sobre el considero. Algo que por otro lado a María Atlántica no le interesa lo más mínimo, porque primero nos hablan de que quieren hacer un proyecto muy bonito como la Iberia de Zaragoza, en el que están los funcionarios trabajando codo con codo con los vecinos. En verdad, según tengo entendido y según compañeros de Zaragoza nos han dicho, es un movimiento bastante secuestrado por los funcionarios, en el que la ciudadanía tiene bastante poco peso. Como el pueblo clarinera no interesaba a nadie de los Ocupa, a nadie de la Asamblea de Ocupa, pues ya nos dijo, oye, pues tenemos un modelo maravilloso que era el asilo de Nápoles, que ahí sí que tenéis mucho más autogestión y os interesa mucho más el proyecto. Lo cierto es que, como digo, todo esto es mentira, porque primero nos dice la INERA, luego nos dice el asilo, luego nos vuelve a decir la INERA, luego nos dirá cualquier otro proyecto que se les ocurra. Lo único que quieren es vender la moto de que tiene un proyecto muy bonito y que por culpa de los Ocupas no se puede hacer. Pero digo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los plazos y desde el punto de vista del proyecto que tienen desarrollado, es todo completamente falso. También nos dicen que no queremos dialogar. El único diálogo que nos han ofrecido es cuando iros vosotros y cuando tengamos edificado podéis volver como cualquier ciudadano. Y digo, eso no es un diálogo. Si el diálogo quiere decir que me tengo que ir porque sí, cuando aparte tú que eres Ocupa y sabes lo que son los movimientos sociales, y luego me estás diciendo que luego puedo ir como ciudadano cuando se abra, pues hombre, eso falta que me metas en la entrada. Que por otro lado no puedo abrir porque yo no tengo 30 años. El nuevo proyecto es para jóvenes de menos de 30 años. Han dicho, yo no tengo 30 años. Es decir, que ni siquiera es cierto. Ni siquiera realmente está abierto a nosotros. Que porque si la gente asocia mucho ocupación con juventud, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Hay gente joven y gente de 50 años. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Que por cierto, la asamblea son los martes a las 8. Y nosotros sí que estamos abiertos a todo el mundo. No como el proyecto de Marea Atlántica, que será secuestrado por los funcionarios y que te permitirán hacer la obra o no. Tendrás que tener un presupuesto. Dirás, mira, quiero hacer esta obra con estas condiciones, que me pongas esto, tal. Y el funcionario te dirá si vale o si no vale. Es decir, va a ser una auténtica caricatura de lo que podéis ver ahora en la comandancia de obras. También está desarrollando un momento claro, están intentando criminalizarnos bastante, están hicieron bastante chantaje emocional, hay usuarios a los que se les ha animado a no venir a la Ocupa. De hecho, te voy a dar nombres, Claudia Delso, la que estuvo 2 años o 3 años viviendo de Ocupa en Barcelona. Ahora nos dice que la gente no debería ir a una Ocupa porque no es un espacio apropiado para hacer actividades. Eso demuestra pues, la falta de principios y la falta de escrúpulos que tiene esta gente. Que ya no es que sean unos ignorantes, que por supuesto que lo son, o que sean unos que se han dejado putear por el PP, porque el PP es que está reído de ellos completamente. Todo lo que ha hecho el PP les ha puesto una trampa tras otra y les han picado en todas. Pero aún encima es que encima se ve la falta de principios total, porque hay gente que sabe que es la ocupación, que nos difame y que nos calumnie de esta manera, pues realmente increíble. Vale, pues yo creo que sí, lo dejo así. Vale, o sea, únicamente mencionar la campaña. Bueno, así menciono así por arriba as actividades que se fixeron. Falo de memoria, porque non o tengo aquí, temos fantinos que podemos dar, agora que me este interesado. Pero, bueno, se fixeron actividades permanentes, houbo tango, breakdance, capoeira, boxeo, soldadura, taller de reciclos, de construcción de bicis, hortas, teatro, taller de letras, eso a nivel permanente. Algunos siguen en activo, outros non. Despois, houve saltadores, concertos, palestras, hubo unha asamblea feminista, houve 2 festivais feministas, do cual me parece moi importante. A parte do festival feminista se fixeron accións como a concentración de princesas, o día dos enamorados, e as procesións da Santa Con en Suís. Despois, a raíz do que dixo Javi, a partir do 21 de decembro, que foi cando se adxudicou un proxecto, é dicir, cando nos venderon, se fixeron a campaña de difusión. Dali saíron o fanzine, que o temos aquí, que podemos dar, charlas en universidades, exposicións coas fotos do antes e do despois, o traballo feito, bueno, o cartel en Sumisa non se merca, pegatinas, chapas, temos merchandising, pancartas nas pontes, comedores de cara ao público, o sea, se fixo moito traballo tamén de, aínda que a Insu está aberta a todo o mundo, sair fora da Insu, o sea, sair dos muros e ocupar tamén as prazas, ofrecer sentadores comunes e actividades de cada fora. Se fixo un mural na porta, se fixo unha manifestación, se interrompiu un pleno do Concello, unha pancarta con gritos ata que nos botaron, e se fixeron dos escraches. Bueno, sempre que vai a ser as presentacións de naves de Metro Sidero, pensamos que temos que estar aí porque están obviando
de que hai un movimento amplio de xente, aberto e autoxestionado, que nos queren botar de aí. E, bueno, para desmentir tamén un pouco o rollo de diálogo, o sea, sí que é certo, o sea, eles un diálogo imposible cando unha das partes do diálogo ten todo o poder, ten toda a potestade para votarnos, e se aparten da nosa inexistencia para facer o seu proxecto. Non pode haber autoxestión cando despois vai haber un proxecto que está completamente titulado polo Concello. Entón, se ti tes todo o poder, non vai a ser autoxestionado. O sea, nós non precisamos cartos públicos porque podemos generar nós, é o bonito do proxecto, esa autoxestión. Ten a súa parte mala porque sí que o sitio é moi precario, o sea, non temos luz, non temos auga, non temos tal, pero bueno, o facemos nós. Pois tiramos de generador, tiramos de outras vías. E, bueno, as institucións están metidas en todos os ámbitos da nosa vida, e o Estado. Aquí nos non, o construímos dende cero, partindo do que partimos, da base, e a partir de aí vamos construindo alleo aos procesos institucionais. Despois tamén, se nos dá cartos ás institucións, ninguén morda a mano que lle dá de comer. Deberíamos deixar de facer como actividade política, que tamén é unha parte do que nos sustenta. E tamén temos dereito a ser suxeitos políticos, non meros consumidores de ocio, senón tamén poder facer actividades de cara a transformar a sociedade. E así, basicamente, eso, creo que máis ou menos así por arriba está todo. Sí, pasamos ao debate. Bueno, moitas gracias. Bueno, un minutillo que vamos a preparar o escenario e xa comenzamos co debate. Bueno, se queréis ir subindo es que vais a participar. Sí, sí. Sí, mejor la luz. Sí, deja así. No, esa puedes apagarla, la de atrás. Claro. Sí, sí, sí. Para. Falta ya portada, temas de o sea, bueno, pues tenemos la ahora de aquí se va a estar espera, falta una cadera. pero sí que claro, falta una silla, pero son dos chicos. No, yo me quedo de pie, Pues abrimos. Nos habíamos mezclado, por eso nos habíamos puesto, ¿sabes? Bueno, pois, nós tiñamos como un pequeno xogo preparado para facernos unha pregunta, unha rolda rápida, ¿no?
como vos imaginades o vosso proxecto, o movimento no que estáis facendo dentro de aquí a 10, 20 anos ou algo así, ¿no? O sea, aquí como un exercicio de ensoñación, de ilusión, ¿no? Es decir, como nos gustaría que fose este futuro que está por chegar, ¿no? Porque igual nos aquí o que estamos buscando son esas alternativas que igual non están tan presentes no noso día a día, ¿no? Entón queremos ver cal sería o vosso soño, así brevemente, ¿no? Bueno, si alguien quiere abrir. Yo lo veo, ya que nos está así como cosa, ya... Bueno, nosotros lo vemos con más gente, o sea, creciendo y creciendo, ya no solo nosotros en nuestro lugar, sino creciendo a todos los ámbitos. Aquí hemos venido 4 diferentes y sentimos que va a crecer exponencialmente en cada parte. O sea, cada uno a lo suyo, unos en el rural, otros en la ciudad, pero la idea es crecer hacia pues, la conciencia, sostenibilidad, autogestión, un poco, ¿no? Así es como lo coincidimos. Bueno, supoño que nos, por un lado, dentro de 10 anos, sabríamos onde andaremos, pero na parte profesional, por así decirlo, operativa, pois evidentemente estamos en permanente autocrítica e, bueno, hai moitos aspectos que mellorar e esperemos ser máis, poder abarcar máis e, evidentemente, poder ofrecer outro tipo de cousas. E despois, na parte dos procesos nos que estamos, pois, que tamén comentamos durante a charliña, que hai cousas que nos que agora sonan a chino, onde unha persoa ven así polas boas ao seu proxecto, vivendo local o que sexa, e metes a falar de materiais naturais ou de un proceso onde te podes implicar máis, e, bueno, pois a xente que lle soa un pouco chino. Cada vez máis isto, dende 5 ou 10 anos atrás ata agora, vai medrando moitísimo a xente que se adiga e se preocupa polo ambiente e polos materiais, e supoño que dentro de 10 anos será algo super normalizado e será a maioría de empresas que construen desta maneira. Por complementar un pouco o que di Ramón, no noso caso, pois eu imagino tamén, o meu desexo sería pois, ser máis, ter diferentes perfis para poder complementarnos, que un pouco tamén inicialmente na teoría o que nos pretendíamos, para realmente pois, sí, pois, poder aportar máis cousas, ter máis perspectivas, diferentes visións e tal. E bueno, despois pois, tamén ir afianzando certas cousas que neste momento pois, como calquer proceso que está crecendo e cambiando, pois fan complicadas e bueno, pero ir crecendo a nivel individual e co grupo ao mesmo tempo, ¿no? Pois para complementar un pouco a visión expansiva de crecemento, pois un poquinho tamén o crecemento da toma de poder e do reparto social máis repartido, máis equitativo, porque agora está todo concentrado, se ve na última exposición aquí da Insumisa, se ve claramente que hai certas dificultades dende os centros de poder para soltar, para compartir, para dar liberdade, pero es que o movimento que ainda baixo é completamente ao contrario, é un movimento de liberdade, de horizontalidade compartida, o sea que o que vexo que tamén nese ámbito, non solamente en números, sino en reparto de poder e de recursos, de que todos vayamos un poquinho máis pois cómodos, non que uns teñan moito e outros teñan moi pouco, non? Bueno, eu no meu ámbito tamén me uno a esta pequena protesta porque no meu ámbito, como todos sabedes tamén, a paisaxe é unha palabra que está moi de moda e ese é un problema. Debería de ser unha solución, pero é un problema porque, bueno, xa fai moito tempo que se ten publicado estudos ou libros de paisaxe de diferentes administracións e institucións sen afondar en realidade co que teñen que afondar, que é coa xente que habita o territorio e traballar en común e sacar coñecemento un dos outros, porque ao final, por moito que eu sexa unha persona formada nunha disciplina, non quere dicir que outra persona non me teña nada que aportar no meu ámbito. Espero que en 10 anos se eu pudiera estar conversando en cada pequena vila de Galicia para que me describise cada unha a súa paisaxe e que iso o sea, que iso se poda empregar como material de proxecto, para min sería o ideal.
Sí, bueno, dentro de 10 años, evidentemente, sabemos que en su mesa evidentemente no va a estar, pues sí que puede estar en otras ocupas y bueno, y aparte de que el fenómeno de ocupación ya tiene, pues en España tiene sobre todo 30 años, 30 y algo, en Coruña, bueno, en Coruña menos, pero más de 20 sí que tiene, es decir, que el fenómeno ocupaba mucho más de la ocupa individual. Y luego aparte, pues también hablamos de muchos centros sociales, muchos de ellos alquilados, que también lógicamente tienen que estabilizarse, también tienen que ir creciendo, y luego sobre todo pues, el gran fin pues, son los movimientos sociales, ¿no? Que realmente pues, sobre la ocupación, como la capacidad de gracia que dice también muy social, y claro, por supuesto que es un medio, no es un fin. No es lo que dijimos que la ocupación fuese un fin en sí mismo, es un medio y con la ocupación que intentamos es pues, organizar nuestras vidas de una forma distinta. Pues ya sea el ocio, la cultura, incluso bueno, hay gente que incluso también apuesta por el autoempleo, nosotros menos porque somos más, preferimos separar el dinero de nuestra lucha, pero bueno, hay gente que también piensa que tiene que autogestionarse el autoempleo, la comida sí, por supuesto, que tiene huerta, pues eso, intentar que la autogestión vaya a todas las esferas de nuestras vidas. Nada, que dejarnos así como tal, pois como o mítico cántico que facemos de 1000 centros sociais, pois a que se amplíe a autoxestión, que haya máis cidadanía pois, crítica e autoxestionada e nada, e de aquí a 10 anos penso que vamos con el patriarcado, con el capitalismo e con todo isto, Pois, bueno, do público queredes facer algunha pregunta tamén para abrir o debate, algunha cousa que vos quedar aí nas chapas? Bueno, antes de empezar, yo quiero dar las gracias a todos los ponentes porque fue bastante interesante lo que nos habéis comentado y soy un poco pedante, así que perdonadme. Quiero hacerle una pregunta, bueno, dos preguntas a María. Y nos has comentado que el paisaje es una suma del sujeto y el objeto, que funciona como una especie de gestalt en el que la solución final es más importante que la suma de las partes. Un complejo sistema de interacciones y recorridos. En cambio, la opinión pública o general es que en la palabra paisaje tiene una connotación sacrosanta y alejada de la intervención, como ver el paisaje y solo verlo. ¿Cómo podemos concienciar a la gente de que el paisaje es algo más profundo que un simple cuadro? Pues bueno, esto es una de las partes que también se ha estudiado en los fundamentos de esta investigación, y es que el paisaje, como se veía sobre todo en la época del romanticismo, con los viajes de Goethe o con todos los primeros cuadros que empezaban a dibujar paisaje, era una visión mucho más pictórica, ¿no? Al final era como cuando critico las postales, siempre hablo de las postales turísticas que venden cada lugar, al final es quedarte con esta imagen pictórica. Yo creo que la solución y el camino para avanzar en que la gente empiece a creer que el paisaje es una suma muy compleja de partes y que sobre todo el paisaje conlleva cultura, tradición y memoria, esto para mí es lo más importante. Solo creo que, no sé, predicando esto y con muchos profesionales que espero que también perciban como yo el paisaje, lograremos concienciar a la gente de que al final es un bien común, y cuanto más concienciada esté la gente, más cuidado tendrán a la hora de intervenir en el territorio, de cuidarlo, de considerar que es suyo, ¿sabes? El paisaje no es un objeto de venta, ni es propio de cada uno de nosotros. Tengo más preguntas. La última vez que vino Manolo Gallego nos estuvo hablando de la cobardía contra la valentía a la hora de hacer un proyecto. ¿Cómo puedes reunir la suficiente valentía para intervenir en un territorio tan importante para tanta gente? O sea, a nivel subjetivo. Pues, bueno, aquí te pongo un ejemplo de lo que yo estoy trabajando ahora, o sea, de mi vida profesional, y es que la valentía la reúnes cuando trabajas con mucha gente, cuando haces trabajo colaborativo. Yo hoy, o sea, y esto es algo que quedó muy claro, nunca he trabajado sola desde que he salido de la escuela, y actualmente lo que más me emociona de esto es que cada vez que sale un nuevo proyecto trabajo con biólogos, geólogos, humanistas, psicólogos,
Y al final es esto, cuando vas con mucha gente y un equipo muy transdisciplinar, es cuando estás seguro de que probablemente tu propuesta estará bien, ¿sabes? Todo esto siempre encajado en el propio territorio y con la participación de la gente, evidentemente. Y ya para acabar, la última, que está dirigida tanto a Insumisa como a Hábitat Social o a Sachinando. Nos habéis hablado de la horizontalidad y la autogestión, trabajo en grupo y de lo social. Ayer, en una actividad propuesta en esta fecha, estuvimos hablando de un espacio autogestionado en la propia escuela por los alumnos y para los alumnos. ¿Qué consejos daríais para estos alumnos que quieren llegar a transformar la escuela de una manera distinta? ¿Puedo hacer un spoiler ahí? O sea, guai. Quería decir, van a ofrecer un obradoiro pola tarde que pode ser moi útil para os que estivechedes onte traballando niso, afondar un pouco máis o de, como se chama o taller que fai Marta? Como evitar tediosas antiasambleas. Estoy apuntado en ese primera sería, pero bueno, que responden tamén. A ver, sí, o sea, para mí é un proceso moi bonito de crear un espazo en que seamos nós os que marquemos, o sea, os que mandemos, os que marquemos os ritmos, que non veñan impostos. Habería que, o sea, non sei, recomendacións, non sei, canto máis libre mellor, mirar un pouco pois que obxectivos hai, o sea, pode ser a corto plazo, a medio plazo, pero saber máis ou menos tal, ainda que sexa un espacio de reflexión, xa é positivo, xa é tal, pero o sea, tamén un obxectivo máis a longo prazo, de visibilización cara fora, non sei, tamén o taller de Marta tamén está moi guai, porque tamén, queras que non, o sea, en Insumisa somos anti-autoritarios, pero sempre liderazgos, entón hai como estrategias de facelo o máis horizontal posible, de como dar palabra a xente que o mellor por socialización pois non te custa máis. Eu diría, pois, facer moito ficape tamén nas persoas, non? Ter en conta todas as perspectivas, coidar vos entre as que estáis participando, porque sempre o proceso vai ser igual máis lento, pero máis fructífero a longo prazo e que dé a cabida pois, a todos os desexos que na teoría é moi bonito dicirlo así e na práctica é moito máis complicado, pero é necesario. Yo hablo a nivel individual, no hablo a nivel de Sachinando. Yo soy una persona bastante mediadora, me gusta mucho contemplar todos los puntos de vista e intentar buscar el nexo de conexión o el nexo que pueda realmente responder a todos esos puntos de vista, que los pueda mantener, aunque sea no exactamente en el de cada uno, sino que nos pueda llevar a una especie de consenso. Está muy bien, es muy difícil. Entonces, os habéis centrado las respuestas un poquito en el desarrollo y el crecimiento, pero yo os puedo aportar, o te puedo aportar, que yo, desde mi punto de vista, primero lo que me centraría es en meter la pica en Flandes. Es decir, conocer o saber cuál va a ser el potencial social o el potencial de desarrollo de lo que se quiere promover, y con esa fuerza de ese desarrollo hay que ir hacia lo vertical, hacia el poder, hacia que te diga, mira, nosotros necesitamos un espacio y queremos queremos tener determinación en el uso del espacio. Podéis establecer unas normas conforme a que sí, vale, que garantamos ciertas cosas, vale, hay bueno, unas ciertas normas para que las dos partes, ¿no? El que tiene que ceder y el que quiere hacer uso del lugar, lleguen a un acuerdo y que tengáis esa libertad total y plena de funcionamiento. Yo creo que es viable, es decir, me pasa un poco con el movimiento Acupa, yo no lo conozco en profundidad. ¿Qué le pasaría a un concello que le cuesta soltar? O sea, moralmente, decir, esta gente quiere hacer unos proyectos bonitos ahí, no nos van a pedir dinero, solamente en tal caso les preparamos el lugar que esté bien, pues les cedemos uno que ya esté bien y les cedemos completamente el uso por 5 años, por ejemplo, para que les damos de prueba 5 años, ¿sabes? Si en 5 años tal, o algunas cláusulas en una especie de cesión, ¿por qué no? Una cesión. La lucha es dura, la posición, cuando no hay diálogo es mucho más duro, pero yo empezaría con un diálogo, yo. Si luego no hay diálogo, no hay cesión del lugar y tenéis claro que se quiere crear un espacio así, entonces habría lucha. Pero primero empezaría con diálogo.
yo casi me centro, porque luego esa votación se prefiero centrarme en la pregunta, ¿no? Para no liarme mucho. Bueno, primero felicitaros, me parece que el camino es ese, la autorización. Bueno, yo, como bien decían antes otros compañeros, no nacemos para... Es decir, no nos enseñaron a funcionar, a hacer las cosas por nosotros mismos, a funcionar de forma asamblearia. Nos enseñan que, pues, por ejemplo, hay un profesor que es el que manda, tú tienes que obedecer, hay un jefe que es el que te manda, entonces es un trabajo más complicado del que parece, y por eso me parece tan importante el verdadero de Marta que hace por la tarde, que bueno, yo fui hace recientemente a uno, también con Seni, y la verdad es que es muy interesante y nos da pues bastantes herramientas para poder trabajar en esta línea. Y luego ya consejo, bueno, no sé si soy más apropiado para dar consejo, porque seguro que en este campo controláis bastante más que yo, pero lo único es eso, que la gente que va de buena fe tiene que tener cuidado porque hay gente que no viene de buena fe. Es decir, a lo mejor vas con toda tu impunidad, con todas tus buenas intenciones de hacer un trabajo, y luego te encuentras con cara dura, que lo único que quieres pues, es sacarse la foto, sacar rédito político, y por eso, como decía el día antes, hay que tener mucho cuidado con todo el tema político, porque hay mucha gente que no te viene de buena fe. Yo desde mi parte te diría que respeto, o sea, cuando se está dialogando, que haya respeto, porque a veces, como bien decía ella, pues hay personas que tienen más don de líder, ¿no? Aunque no quieran serlo en esta horizontalidad, pero sí tienen una fuerza, y ahí pues donde hay que tener un buen mediador, ¿no? Donde nos haga en el grupo, ¿no? Que haya una persona que también está de alguna manera moderando. Si entre todos no somos capaces, pues a veces se ponen roles, pero no como para verticalizarlos, sino para organizarnos. Y en ese sentido donde entra un poco, siento, el respeto y la humildad también, tanto de lo que uno dice como a veces lo que uno escucha, ¿no? Que no sea siempre nuestro ego y por mis tiene que ser así, sino, bueno, vamos a hablarlo, a dialogarlo, consensuarlo, aunque sea difícil, y a veces hay que tomar decisiones que en ese momento puede ser que no esté de acuerdo al 100%, pero que se va a intentar de alguna manera a que lleve una línea de consenso totalitario, ¿no? aunque sea complicado. Así que esa parte un poco de respeto. Nada que añadir. O único que, bueno, que todo completamente de acordo, y de cuidar, de non entrar nesa posible que haxa un certo de ansiedade por ter resultados ou por sacar cousas, no? Que é algo que tamén aquí aprendemos a obterse enseguida resultados, e creo que o proceso vai ser o máis bonito, o que máis vos quede e o que hai que cuidar, e se logo se cuidan as persoas e estamos esos objetivos pois máis ou menos marcados no real, nos tempos reais e nas forzas reais, pois que vai ser un éxito seguro. Alguna pregunta máis do público? Alguén quer fazer alguna pregunta? Eu teño varias, por si acaso. Nada, Miguel? Pois eu tiña curiosidade, o sea, teño varias, non? Unha que sería para a hábitat social, en la que, bueno, tamén podría aplicarse outras experiencias, sería cal foi o plazo máis curto o sea, o proxecto máis curto que tivechedes e o máis largo, non? Porque entendemos que os procesos a veces se dilatan, como estamos falando agora, non hai que deixarse levar pola ansiedade de obter uns resultados, porque ás veces o feito de fixarse nos resultados nos esquecemos do proceso, non? E do camiño, entón malgastamos toda a nosa vida esperando algo que nunca vai chegar, en lugar de disfrutar do que xa temos, non? E ser conscientes diso. Entón, un pouco esa pregunta dos tempos, non? Cada máis curto, máis largo. Bueno, do punto que algunhas veces, bueno, do que vimos hoxe, o proceso é propiamente o proxecto. Hai algúns que ainda siguen en marcha e que, bueno, por nosa parte tampouco hai ninguna, como decía, ninguna ansiedade de que quede pechado. É o proceso, é o bonito e o que a xente se empodere das ferramentas e dos medios. E logo tamén con os tempos hai, evidentemente, pois cada un, todo o mundo, bueno, todo o mundo non, hai xente que necesito isto e un pouco entero o mes que ven, verdad? Rematado, feito a miña casa. Mira, estamos empezando a falar agora, isto é un proceso super largo. Inda que vayamos coas presas, hai que contar con uns tempos de, parte do final da construcción, ou do que sexa, uns tempos previos de deseño, no que nós e a xente pois se lle dá forma, e logo tamén uns tempos na parte de edificación
da administración, que eso pois é moi difícil de reducir e que bueno, que ao final é algo que no que a xente pois sempre se lle fai longo, non? Pois máis ou menos unha media de un ano, non? Para esperar resposta pola administración. Bueno, pois e queres decir que mellor en vez de estar nese mes que ven un pouco así consciente de como son os tempos, que teño que esperar 2 anos para hacer o remador, pero bueno, todos os procesos son longos. E na resposta no concreto, pois eu creo que do que vimos aquí pode que estean aí proxecto máis curto que pode ser non, diría eu. Sí, tendo en conta que, bueno, que é un proxecto así complexo a nivel de construcción e tal, non? Porque logo hai cousas así moi pequenas, pero tendo en conta que é un proceso así bastante complexo, creo que o de Numax foi moi rápido e tamén elas axudaron a que podera ser así de rápido pola claridade que tiñan e pola operatividade e todo. E o máis domo, pois iso, ainda temos proxectos dende 2013 así comenzados e que a día de hoxe están sen rematar, por exemplo, pode ser o de Buxan. E tamén é certo que hai xente que ven como con moita presa, e dicen, bueno, quero facer unha casa, veña, a ver, canto tempo me levará, 2 meses, 3 meses e tal. E despois son elas mesmas as que se dan conta que durante o proceso, non? Bueno, pero isto prefiro que sexa así, van para casa, desde unha proposta, o maduran e tal, e se dan conta de que, bueno, non, mellor quero que sexa de outra maneira e tal, entón, bueno, ao final, lóxico, non, que se dilate un pouco máis, e de feito, pois sempre o proceso é mellor maduralo un poquinho máis, menos expresas, digamos, para que estea máis claro consensuado. Semellante aos exercicios que facíamos na escola, cando se hai unha data de entrega, pois inevitablemente esa data hai que cumplir e posiblemente as últimas noites pois son dolorosas. E se non hai data de entrega, pois hai moitos proxectos nos que encantados estaríamos traballando como estudiantes durante, sen fin, porque cada vez vai enriquecéndose máis, e cada vez vai mellorando. Entón, bueno, ao final a data de remate, pois eso a veces ben establecida e outras veces é cando realmente todo o mundo está contento co traballo, co resultado ou co estado no que está. Queres faceros algunha pregunta entre vos tamén? Pregunto? Igual, senón eu tiña unha pregunta que igual é un pouco persoal, porque claro, nós tamén estamos aquí un pouco a veces reivindicando a nosa postura crítica, non? Dentro da escola, de que estamos acostumados a estar de xeito pasivo escoitando discursos, pero a veces tamén temos que cuestionarnos para entender un pouco, querernos todo a veces pode ser perigoso, non? Entón, aquí hai un perfil, bueno, unha diversidade bastante interesante, non? Que eu tamén descoñezo moitas, o sea, non coñezo en profundidade moitos de algúns proxectos, non? Sí que teño curiosidade por saber en que momento, porque ti xa comentaches un principio, non? De, bueno, eu había algo que me decía que tiña que irme a vivir ali ou tal, e cambiaches, non? Entón, en que momento vos deixedes conta? Porque entendo que na vosa carreira, ou polo menos na nosa aquí, non se nos enseñan moitas cousas, non? Entón, en que momento da vosa vida, iso fixo clic, conectachedes con algo que vos dixo isto é o que quero facer, non? Non sei se é unha pregunta clara, demasiado personal. No. Ya respondo, yo empiezo a responder yo luego. Yo creo que tiene que ver con la consciencia y el desarrollo personal, simplemente. Es decir, estáis en una fase todavía, permitidme decirlo así, inmadura seguramente, porque seguimos madurando con los años. Cada vez vamos creciendo tanto dentro como fuera. Vamos mejorando nuestra técnica exterior, ¿sabes? La vida te va haciendo cada vez más concreto, más consciente. Saldréis de... Ahora estáis en una fase normal, es decir, una fase como de recibir solamente, vale, está claro que el perfil no es muy abierto, desgraciadamente así son la mayoría de las universidades españolas, yo no sé cómo será en el resto del mundo, pero aquí son así. Yo vengo de Teleco Vigo y era, ¿sabes? Ni siquiera podías disfrutar de la carga de tanta carga que tenemos, ¿sabes? Es una cosa que es una locura, Pero llega un momento cuando dejéis esto, que las cosas se asentarán, depende de cada uno de vosotros, pues sentiréis, ya lo tenéis dentro. O sea, seguro que cada uno sabéis por dónde, qué es lo que más os va a hacer vibrar, lo que os va a despertar y sacar de los moldes. El molde solo os va a dar una base de conocimiento, pero después está vuestro desarrollo personal. Entonces,
no va a ser, es difícil que en un proceso como el que estáis de aprendizaje y de sacar una carrera tengáis tiempo para autoconoceros, ¿vale? Y desarrollar vuestro potencial. Vendrá después, o sea, tampoco tengáis prisa. Eso sí, si escucháis una vocecita, hacerle caso, aunque no sepáis hacia dónde os va a llevar, ¿vale? Y nada más. Yo lo apoyo en el sentido de que hay algo que ya lo tenéis dentro. ¿Cuándo se va a despertar? Ahí va a ir de cada uno. Ahora si estáis estudiando, y en ese momento como quisimos hacer nosotros en la ponencia, que fue parón, de decir, voy a ir hacia adentro, voy a ver qué tenemos, qué quiero, que ahora estáis sobre todo hacia el exterior, hacia el que estudiar, hay unas materias, hay unos plazos, si lo queréis llevar en 4 o 5, si después tenéis tiempo, hasta 10 años, a lo mejor lo tomáis con más calma, pero por regla general se quiere acabar, ¿no? En mi caso, ya que decías, yo a los 13 tenía un sueño reiterativo. A los 13 era, te tienes que marchar, tienes que ver a una persona en tal lugar y de ahí ya se despertó todo. O sea, lo que pasa es que desde los 13 hasta que los 22 decido llevarlo a cabo, pues tenía algo que escuchaba, pero que cuando llegó a los 18, que empecé a tener dinero porque ya trabajaba, no era capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque vivía en un núcleo, me refiero familiar, social, que cómo rompes todas esas cosas, porque aquí está Movimiento Ocupa, seguro que no ha sido fácil, me refiero que en casa, a lo mejor sí, naces en una familia que tenés la suerte de que ya te ha dejado esa libertad, pero por regla general, en una casa se vive de que tienes, por regla general, ¿no? Una serie de pautas marcadas y quererlas romper porque tú tienes un sueño o porque tienes cualquier historia, no es fácil salir de ahí. Una vez que te haces la fuerza, que ya lo sientes y dices, es que me tengo que pelear con quien sea, pues a lo mejor puede pasar desde que lo escuchas hasta que lo llevas a cabo, pues X tiempo. Hay gente que tiene más fuerza y creo que en el movimiento Ocupa o en el movimiento a veces consciente de una comunidad se puede tener esa fuerza, pero normalmente estamos... Como una cooperativa. O una cooperativa, normalmente estamos como clavados y romper la pauta familiar, social, aunque lo hayas escuchado, no es fácil, porque te van a querer poner trabas desde tu propia familia. Yo no me estoy metiendo en todos los casos, estoy diciendo que en el mío, por ejemplo, no fue fácil dejar la construcción, que mi padre me había enseñado, a dirigir obras, a estructura y tal, que yo ya hacía ese camino con él y de repente decido seguir mi sueño que tenía a los 13 años y que se repetía durante los primeros años. Fue muy duro. De hecho, ahora nos llevamos muy bien, pero hay una parte que dice, me gustaría que estuvieras en la construcción. Y digo, estoy en otro tipo de construcción, ¿no? Más sostenible, saludable, pero no era su visión. Por eso digo a veces que es el hecho de romper. Cuando tienes la idea de todo tu entorno, ya sea genético, de amigos y social, llevarlo a cabo, ¿no? Ponerte con la gente adecuada, las personas que quieren luchar igual que tú y no te van a ver como un loco o una loca, ¿no? En ese sentido. Bueno, no meu caso, a verdade é que sabedes ben que o proceso da carreira é ben longo e tal, e supoño que cada un ten os seus intereses, non? E estás enfocando máis cara unha cousa, outra e tal, por menos no meu caso. Cando rematei, pois, xusto nese momento convulso, que esa crise que tal, que non había traballo para ninguén, e menos para un estudiante que acaba de rematar e tal, bueno, estive participando así con outros compañeiros e demais en procesos colectivos e de feito foi un pouco iso que o que catalizou a creación da nosa cooperativa, co cual pois foi nun momento perfecto, non? Porque eso non, como dicía era antes, non? Que nunca traballei pola miña conta soa pouquísimas veces, pero o feito de traballar en grupo sempre te dá esa seguridade, non? Bueno, aportas moito máis que traballando individualmente. Entón, para mí, pois, foi así, un momento moi clave, tive moita sorte. Bueno, yo personalmente siempre digo que estudié y me fui a hacer paisaje porque era gallega. O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Ahora a ver si puedo volver a hacerlo aquí.
pero una de las cuestiones que me hizo clic al salir de aquí fue que cuando empecé a trabajar me di cuenta de la escasa relación que tenía lo que en realidad estaba haciendo desde el despacho con, al final, el entorno en el que me había criado, que había sido con mis abuelos, yendo a vendimiar, a cavar patatas los fines de semana con mi primo, y toda esta construcción en la que yo había sido criada no se estaba teniendo en cuenta desde el despacho. Y en realidad a mí esto fue el chip que me hizo algo tiene que haber mal, o algo no he tenido que estudiar bien, voy a ver si esto del paisaje me abre un poco los ojos. Yo tamén, aparte, creo que cada un ten que sentirse cómodo co que fai, en xeral, buscar o que lle gusta facer para que satisfaga as súas inquedanzas persoais, e si é certo que intentar usar o pasado, espero que non sexa presente, durante os anos na escola, moito nos víamos demasiado, moitos exemplos de un tipo de dedicación profesional que iba bastante enfocada cara ao arquitectura espectáculo, por así decirlo, non? O sea, en moitos asignaturas de proxectos pois deseñamos museos, museo do viño, museo de non sei que automoción, centro cívico gigante, cousas así, e que por un lado pois hai ese camiño que non sei, dudo que ali collamos todos, e despois, fora da escola, hai esta cidade, está o mundo no cual pois ocorren outras cosas máis reais, máis diarias, e nas que, no meu caso, pois unha destas que ser da escola e te involucras noutros asuntos nos que ademais podes facer achegas, pois aí sí que ves que hai outro beneficio no que unha persoa se sente máis cómoda con poder aportar algo con outra xente social que nesa búsqueda do ego, da fama e do diñeiro, que hai outro tipo de proxectos que se poñen moitas veces como referencias. Isto sin decir que un camiño non sea mellor que outro, pero está claro que nos, creo que todos nos aquí, por lo que estamos dicindo, pois hai outros intereses máis no persoal e no comunitario que no económico. Sí, bueno, en nuestro caso va bastante más allá de Movimiento Ocupa, porque claro, también son, pues yo que sé, vas a una manifestación, pues ya sabemos cómo está la ley Mordaza, el Código Penal cada vez más represivo, que a veces más presos políticos, porque es así, sin ser del sur negar que en España hay presos políticos a día de hoy, ¿no? O sea, tenemos en Alemania que está diciendo que no pueden detener a Puigdemont o a otros, y aquí en España hay que meter 30 años de cárcel. Es decir, en España te pueden meter 30 años de cárcel por delitos que en otros países no se considera delito. Y que no se puede extraditar porque no se considera delito. Es decir, hay que ir diciendo, claro, no estamos en democracia, estamos en una dictadura, no existe división de poderes, te pueden poner una multa de 600.000 euros, ahí está la ley Mordaza, te pueden poner una multa de 600.000 euros sin pisar un juzgado. Es decir, por una infracción menor, que ni siquiera te juzga un juzgado, te juzga ya el delegado de gobierno, que es un cargo político. Es decir, aquí no, bueno, y los juzgados tampoco tienen ningún tipo de independencia. Entonces aquí, hombre, al final es simplemente luchar contra una dictadura más. Ahora no está Franco, ahora estamos nosotros, pero estamos en una dictadura y el problema es que, pues, yo, por ejemplo, ya con 16 años empecé a movimientos sociales, pues ya te metes en esto, te condiciona la vida laboral porque hay trabajos que no puedes hacer, o que hay comportamientos de jefes que no toleras, o de compañeros que a veces no... que a veces en vez de apoyarte pues parece que están para pasar por encima tuya y hombre, te condiciona, pues hombre, ya se te meten en la cárcel, que por fortuna en Coruña no tendrá nadie, no se ha metido en la cárcel, pero claro, es que realmente te puedes jugar en la cárcel, te puedes jugar la multa que decíamos, el 5% del valor del inmueble, pues hombre, si el inmueble vale 300.000 euros, pues estamos hablando de bueno, un millón de euros, que lo mínimo que vale son 50.000 euros de multa. 2 millones, pues 100.000 euros de multa, es decir, te estás jugando a la vida, así que claro. Tampoco quiero dramatizar, lógicamente también tienes unos conocimientos y luego sabes lo que te estás jugando en cada caso. Pero aquí es una cosa que te condiciona absolutamente toda la vida y esto lo tienes que llevar a la sangre, tienes que sentirlo. Y hombre, igual que hubo gente que tuvo que luchar contra Franco pues para criticar a unas libertades que antes parecían impensables, ahora tenemos que hacer lo mismo, porque hombre, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Año a año estamos perdiendo una cantidad de libertades brutales y esto no se va a frenar. Es que hay cosas que incluso estaban permitidas en el franquismo que ahora no se permiten. Hoy en día es que estar en un WhatsApp o en un Facebook es una profesión de riesgo ya. Escribir un Facebook, cuando escribís en el Facebook tenéis que ver muy bien lo que estáis poniendo, porque te pueden quedar 2 años de cárcel y lo estáis viendo. Entonces, pues, hombre, esto ya es toda la vida, te condiciona todos los aspectos de tu vida.
Bueno, é que eu non sei moi ben ese momento que me fixo clic a cabeza, non sei, que non tiña 13 anos, non sei, moi solo era con la ben baroque. Pero, o sea, eu sei que empecé a militar, empecé aí tal co tema do feminismo, o sea, ese sí que me empezou a mover, cambiou unha vida e tal, fixe socioloxía. E sí, por parte de profesores, algúns pois sí que motivaban, pero era máis como xuntarse con xente e depois ver, pois eso, o sea, organizacións sociais de base, movimentos sociais, e como de unha forma colectiva se podían facer cousas moi creativas, se podía poñer e nada, como criticar tamén todo, o sea, cuestionar todo, estruturas jerárquicas tamén era como algo que sempre me rayaba e tal, pero non sei así que momento me fixo... Cando te dices conta das estruturas. Sí, que non foi así de repente, o sea, non foi... Cando ti... Sí. Hola, hola. É igual, podo dicir. Bueno, cando ti te vas dando conta de alguna maneira, é dicir, é a miña experiencia que nós, ata que temos cierta idade, somos feitos a patrón, a molde, todo é molde, a familia, a universidade, todo un molde, pero ese molde hai que ir rompendo, senón, pois bueno, hai xente que non o rompe, a universidade non os predes moito porque é estrutura, é xerárquico, teñen que facer de unha determinada maneira e non teñen a suficiente consciencia ou a suficiente apertura de mente, están tamén pillados de alguna maneira, reciben diñeiro do Estado, o sea, teñen que responder, están moldeados e é difícil que salgan de aí. Os únicos que podemos salir de aí dos moldes somos nós, os que saídes fora, os que saímos fora, os que saímos cos demais. A unión fai a forza, eso o teño moi claro, aquí xa se ven diferentes exemplos, pola nosa experiencia, incluso con poucos recursos económicos, se vais estar no paro, que máis vos dá estar xuntos, estades xuntos. Surxirán iniciativas, surxirán ideas, surxirán forza. Nun grupo é moi raro que todos estén depresivos, entendedes? Porque a vida, bueno, pues, cando hai que loitar, un está arriba, outro está abaixo, pero nun grupo sempre vai haber alguén que tira, o sea, non nos pasa. Estamos aí currando, construcción, cansados, non sei que, hai que sacar a economía por un lado por outro. Nun momento determinado, un de nos rompe, pois o outro automáticamente colle o carro, non hai ni que decirlo, ostras, pois gustou, me vou a retirar, me vou 2 días para cama, me tiro o que sexa, non? A unión fai a forza, e aquí eu penso que se ve. Entón, como podedes romper, como podedes despertar? Uníndonos, por afinidade, por o que queredes facer, sabes? Ese é o principio, despois aí xa expansión. A unión fai expansión. Pois, non sei, se non tedes ninguna outra pregunta, podemos deixalo aquí, sí? Bueno, pois, fagamos un pouco de spam e xa nos vamos. Bueno, recordarnos que pola tarde hai os 3 obradoiros, non? A de xerarquías imaginarias e arquitecturas persoais, que vai dar outra compañera de Insumisa, a de conversacións con paisaxe que vai a continuar María, e un obradoiro feminista que veñen das compas de acción universitaria. Logo tedes tamén os xogos de intento de arquitecto, que é un xogo de escapismo aí moi guai, que fan as compas da organización. Bueno, aí veñen tamén xa parte da xente que fai o festival do FICAR e que trouxe un xogo de realidade aumentada que podedes xogar dende as 4 da tarde na planta -2. Despois haberá 6 un obradoiro de customización textil para tunear as vosas camisetas ou que irades tunear. Despois recordaros que ás 9:30 temos cine na -2. Así que moitas gracias por estar aquí e vémonos logo.